Ay, Dios mío. ¿Cómo llegó a esto? Suspiró Frisk mientras estaban en la sala de simulación, que ahora simulaba una ciudad vacía. Frente a ellos, estaba Kiba, quien parecía listo y ansioso por luchar. Bueno, quizá tenía algo que ver con que Frisk admitiera que querían ser héroes en el futuro. Y quizá se les escapó que eran un poco fuertes. Y quizá Kiba lo había oído y les preguntó, con bastante insistencia, si podían luchar. Y quizá a Frisk le costaba decir que no. En fin. Lo hecho está. Pensó Frisk. Fuku estaba mirando en la sala de visualización, junto con otros niños interesados. Quebrar. Frisk miró una de las cámaras ocultas y le guiñó un ojo. Esta es para ustedes. ¿Estás seguro? ¿Sabes que estás luchando contra uno de los miembros más fuertes del clan Midoriya? Preguntó Kiba. Sí. Pero confío bastante en mi poder, dijo Frisk con una sonrisa burlona. Hablando de confianza, ¿estás seguro de que no quieres usar la espada de tu novia? Parecía bastante molesta cuando dijiste que querías un combate cuerpo a cuerpo. No tenemos esa relación, y estoy seguro. No quiero hacerle mucho daño a la querida amiga de mi hermana pequeña, dijo Kiba. Bueno, no tienes que preocuparte por eso, dijo Frisk. Bueno, pues, vamos a pasarlo bien, ¿vale, mi señora? Kiba sonrió y cargó hacia adelante. Quebrar. Frisk se deslizó hacia un lado con indiferencia, esquivando el puñetazo de Kiba. No. Kiba se movió rápidamente hacia Frisk y soltó una ráfaga de golpes, pero Frisk los esquivó todos, antes de saltar hacia un balcón lejos de ella. Frisk se apoyó contra la pared, poniendo un brazo casualmente detrás de su cabeza y haciendo un gesto para que Kiba fuera hacia ellos. Kiba frunció el ceño. Pequeño engreído. Ella intentó dar órdenes a la sombra de Frisk, solo para darse cuenta de algo. La sombra de Frisk había desaparecido. De hecho, todas las sombras habían desaparecido. Desaparecieron todas las sombras, pensó Kiba. Con ese plan fracasado, Kiba simplemente se abalanzó sobre Frisk. Quebrar. Pero Frisk desaparece y Kiba no golpea nada más que la pared. Después de sacudirse los escombros tras estrellarse contra la pared, Kiba miró a su alrededor en busca de Frisk. Aquí arriba, dijo Frisk con voz cantarina. Kiba levantó la vista y vio a Frisk de pie justo encima de ellos. De pie, aparentemente sobre la nada. Frisk saltó junto a Kiba y se apoyó en la barandilla. Sabes que para vencerme, tienes que golpearme, ¿verdad? Podría decir lo mismo, ¿no vas a atacar?, preguntó Kiba, intentando averiguar cómo lidiar con este enemigo problemático. No, soy lo que se llama un pacifista. Así que no peleo con nadie. Puedes pelear conmigo. Yo no pelearé contigo, explicó Frisk. ¿Qué? ¿Y entonces cómo se gana?, preguntó Kiba, muy confundido ante la idea de ganar una pelea sin luchar. No necesitas lastimar a alguien para que deje de pelear. En este caso, simplemente seguiré hasta que te canses, explicó Frisk. Ya veo. Bueno, entonces veamos si puedes seguir esquivando, cuando empiece a esforzarme de verdad, dijo Kiba, antes de abalanzarse sobre Frisk con mayor velocidad y darle un puñetazo en la cara, enviándolos contra el costado de otro edificio. Frisk se quedó tendido entre los escombros un segundo, antes de incorporarse y suspirar. Bueno, supongo que fue culpa mía por ser arrogante. Y deshacerse de todas las sombras me está costando demasiado. Quebrar. El pequeño daño que Kiba había causado desapareció, y Frisk volvió a mirarlo. Muy bien, tomémoslo más en serio. Podía sentir el regreso de las sombras. Pero la sombra de Frisk seguía desaparecida. Kiba notó. ¿Por qué habían regresado las sombras? ¿Había un límite de tiempo? Pero entonces, ¿por qué Frisk aún no tenía su sombra? Auf. No hay tiempo para jugar a detectives. Es hora de sorprenderlos. Kiba invocó sombras desde detrás de Frisk, convirtiéndolas en brazos, e intentó hacer que atacaran a Frisk desde atrás. Quebrar. Solo para que Frisk desapareciera una vez más. La teletransportación es un poder muy molesto. Kiba decidió. Entonces sintió un toque en el hombro. Ella agitó su puño hacia atrás, pero Frisk simplemente se agachó, luego se levantó y le dio un golpe en la nariz a Kiba. Kiba intentó cabecearlos, pero Frisk se teletransportó antes de que el ataque aterrizara. Frisk silbó, indicando a Kiba que estaban nuevamente en la calle. A Kiba le salieron alas y voló por los aires. ¿Cómo los golpeo? Los golpeé una vez, pero ahora parecen más rápidos. Y mi ataque no causó mucho daño. Quizás la clave sea simplemente aplastarlos con un poder abrumador. Su plan decidió que Kiba convocaría a todas las sombras de la ciudad falsa. De repente, las sombras comenzaron a moverse como agua, resumando, saliendo de los edificios y vertiéndose en la tensión, alcanzando el suelo como una inundación. Auf. Frisk saltó a un tejado cercano, pues la calle estaba inundada. Y pronto toda la ciudad quedó inundada de sombras. Contemplad el mar negro. Ahora. Ahogaos. Remolino abisal, gritó Kiba. De repente, las sombras comenzaron a moverse, girando en espiral alrededor de un único punto formando un remolino. La fuerza de los movimientos de la sombra empujó los edificios. Los constructores más pequeños fueron destruidos al instante, mientras que otros edificios comenzaron a agrietarse y derrumbarse, antes de derrumbarse entre las sombras. Quebrar. Frisk voló hacia arriba, mientras el edificio en el que se encontraban se derrumbaba, sin dejar lugar donde pararse en un violento mar de sombras. Guau, eso sí que es impresionante. Una ciudad entera destruida, y solo pelear con mi pobre yo. Me conmueve. TCH. Lluvia negra inversa, gritó Kiba. El remolino se detuvo y, de repente, miles de balas de sombra surgieron del mar negro. Se elevaron hacia el techo y hacia Frisk. Quebrar. Una explosión de luz brotó de los dedos de Frisk, disolviendo las balas de sombra que venían hacia ellos y haciéndolas desaparecer. GRRRRRR. Kiba luchó por mantener su control sobre las sombras, pero había usado demasiado poder de su sangre para destruir una ciudad entera, y perdió el control. El mar de sombras comenzó a desaparecer rápidamente, dejando atrás solo los escombros y ruinas de la ciudad. Parece que te quedaste sin energía, notó Frisk, mirando a Kiba con dulzura. Digamos que es mi señora. Kiba hizo un puchero. Lo hiciste, bien. Aunque esto está lejos de mi máximo poder. Todavía llevo mi traje limitador de poder. Y no tengo a Hinata. Así que seguro que podría dar una mejor pelea. Lo que usted diga, mi señora. Frisk le guiñó un ojo. XX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 
combate desde la sala de observación. Impresionante, sin duda. Incluso si Kiba se contuvo, dijo Sakio. El poder de conceder deseos es realmente poderoso. Mientras tanto, Hi y Fu estaban anotando cosas en sus cuadernos mientras conversaban. Así que Frisk definitivamente se dotó de un cuerpo superpoderoso, de lo contrario, no habría podido seguirle el ritmo a Kiba, dijo Hi. Lo cual supongo que tenía sentido. Sí, pero ¿viste cómo regresaron las sombras durante el combate? Como la sombra de Frisk seguía desaparecida, probablemente no había límite de tiempo. Frisk quiso que las sombras regresaran, ¿pero por qué?
Preguntó Fu. Es difícil saberlo por la personalidad de Frisk. Podría ser por razones prácticas, o quizás solo estaban jugando, señaló He. Además, quiero ver si las sombras regresaron al mismo tiempo que se curaban, porque eso podría significar que pueden conceder varios deseos a la vez. Buena idea, va a ser divertido volver a ver esto, dijo Fu, casi sonriendo un poco. Izuku observó las imágenes de la pelea de Frisk con Kiba, observando el altercado muy de cerca. Es preocupante, ¿verdad? Qué poderosos son, dijo Yonda. Ella fue quien le informó de esta pelea. Un poco. Son como Leisakyo. Lo cual es extraño considerando el origen antinatural de esos dos. Apuntó Izuku. Aunque creo que está siendo demasiado cauteloso. Yonda resopló. Sinceramente, ese tal Frisk no le gustaba en absoluto. Simplemente por una razón. Ella no podía leer sus mentes. Probablemente pidieron un deseo que los protegió de su don. Y Yonda no podía culparlos. Las personas tenían derecho a la privacidad de sus pensamientos, y si podían evitar que leyeran sus mentes, Yonda no tenía derecho a decirles que dejaran de hacerlo. Pero eso no impidió que Yonda se sintiera extremadamente incómodo. No pudo evitar preguntarse qué estaban pensando, y sus pensamientos normalmente se desviaban hacia la paranoia. Sí, ella sabía que era un problema. Estaba intentando superarlo. Pero estas cosas sucedían lentamente. Dejando de lado mis asuntos personales, esto es lo que Fu y He pudieron deducir de esa pelea. Yonda dijo, entregándole a Izuku un fajo de papeles. Izuku los leyó rápidamente. Frisk parecía ser capaz de alterar cómodamente su fuerza, velocidad, durabilidad y otras habilidades naturales, al menos al nivel del poder restringido de Kiba. Es más, parecían tener algo de experiencia en combate. No mucha, pero sin duda estaban recibiendo entrenamiento para esquivar. O eso, o lo deseaban. Además, parecían capaces de conceder al menos 2 deseos a la vez. Es más, parecía haber algún límite dentro de la naturaleza de sus deseos, aunque dada la naturaleza de Frisk, es difícil decir si esos son límites reales o simplemente están jugando. Primero, estaban restaurando las sombras. Esto podría implicar algún tipo de limitación con deseos persistentes. O bien solo podían tener un número limitado de deseos a la vez, o bien era cuestión de falta de poder para mantenerlos. Además, es notable que no restauraran su propia sombra. Esto significa que el control de Kiba sobre su sombra podría ser problemático, a pesar de su asombrosa velocidad de reacción y su capacidad para reaccionar a los ataques desde sus puntos ciegos. Por último, Frisk no solo deseaba que Kiba cayera inconsciente, ni deseaba nada que lo afectara directamente, como debilitarla o quitarle algunos de sus poderes. Por supuesto, eso podría deberse simplemente a que sintió que no era justo, o podría haber algún tipo de limitación. Izuku sonrió al ver las notas. Esos dos ya están acabados, ¿eh? Sinceramente, las notas solo fueron algo útiles, ya que ninguna de la información aquí contenida era concreta. Lo único de lo que estaban seguros era que Frisk podía aumentar su poder y conceder varios deseos a la vez. Y la verdad es que no deberían estar tan seguros. Porque al ver las imágenes, parecía que podían conceder varios deseos a la vez, pero es igual de probable que los pidieran en rápida sucesión. Pero aún así, Izuku estaba orgulloso de la cantidad de esfuerzo y perspicacia que pusieron en esto. Bien, gracias por informarme sobre esto. Y, por cierto, me alegra que no hayas tenido que hacer nada inmoral para obtener esta información. Le dijo Izuku, dándole a su hija una suave palmadita en la cabeza. Y que siga así, por favor. Sí, padre. Dijo Yonda. Bostezó. Nise se estiró al despertarse temprano y radiante. Ella utilizó sus vectores para quitarse las sábanas, antes de usarlos para levantarse de la cama y ponerse de pie. Se estiró un poco, despertándose por completo. Bien. Hora de desayunar. ¿Viste Transformers 2 anoche? Preguntó Fuku mientras ella y Nise desayunaban juntas en la cafetería. Sí, la trama era un poco floja, pero la animación era simplemente preciosa, dijo Nise, disfrutando al máximo de su comida de hoy, tostadas francesas y salchicha. ¿Verdad? Se notaba el amor en cada fotograma. La pasión. El talento. Ya sabes, las animaciones de Ken siempre se ven bien, pero no se siente tan bien como esta animación, comentó Fuku. Bueno, Ken no tiene tanta pasión por lo que hace. Solo le gusta el dinero. No es un artista, señaló Nise. No estoy seguro de llegar tan lejos, dijo Fuku tímidamente. Me siento un poco como un guardián. Tal vez. Aunque tengo razón, afirmó Nise. Muy bien, niños, ¿alguien puede decirme cuál es la respuesta? Preguntó Kyoshi a su clase. Nise levantó la mano. 28. Incorregible, dijo Kyoshi. Olvidaste llevar a los dos. Nise miró su cuaderno y se dio cuenta de su error. Su cara se puso roja como un tomate al darse cuenta de que acababa de avergonzarse delante de toda la clase. Ah. Lo siento. Está bien, recuerden, cometer errores es parte del aprendizaje, les recordó Kyoshi, corriendo hacia Nise en un instante y dándole una palmadita en la cabeza. Me alegra que se hayan atrevido a intentarlo. Nise sintió una sensación de tranquilidad y miró a su alrededor para ver si alguien la estaba juzgando, pero encontró poco o ningún juicio. Kyoshi corrió de vuelta frente al escritorio. Muy bien, ¿alguien más quiere intentarlo? Muy bien, ahora mueve los brazos como te enseñé, instruyó Izuku. Él y Nise estaban en la piscina, y Izuku la sostenía mientras continuaban con sus clases de natación quincenales. Así, dijo Nise mientras nadaba un poco hacia adelante. Sí, así, perfecto, me elogió Izuku. Buen trabajo. Nise sonrió, sintiendo la calidez de los elogios de Izuku recorrerla. Y empezó a dar caricias con más seguridad. Bien, bien. De acuerdo, creo que después de hoy no tendré nada que enseñarte, dijo Izuku. Oh. Nise hizo un puchero. Siempre disfrutaba pasar este tiempo con Izuku. Se sentía bien tener un padre cariñoso y amoroso. Como si por fin se hubiera calmado una picazón. Está bien, todavía tengo muchas cosas que puedo enseñarte si estás interesada, dijo Izuku mientras la abrazaba. Nise asintió antes de abrazarlo. Me encanta tener una buena familia. ¿Lo hice bien? Preguntó Sina mientras dejaba el cepillo de uñas. Sí, se veía genial, dijo Nise mientras admiraba sus uñas de los pies recién pintadas de rojo. Cookie se inspeccionó las uñas de los pies con atención. Sí, pasan. Ahora enséñame cómo hacer las uñas de las manos. Excelente trabajo, Sina, elogió Kiba. Es tan agradable pasar tiempo con las chicas. Y con mi hermano, escribió Koe. ¿Eso significa algo? Preguntó Cookie, mirándolo con malos ojos. Koe simplemente sonrió y le dio una palmadita a Cookie en la cabeza. No manches la peluca con pintura. Gritaron Sina y Cookie al unísono. Nise no pudo evitar reírse ante las lindas travesuras que estaban ocurriendo frente a ella.
XX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 X Lola y Nice estaban sentadas juntas en su habitación, con los controles en la mano. Y hoy vamos a jugar a Tarnished Spirits 2. Y como pueden ver, tenemos de nuevo a Nice de Nice and Dizzy como invitada. Lola, chicos, saludó Nice con entusiasmo, pues ya se había acostumbrado a presentarse ante la cámara. Nice y Kira transmiten. Vamos. Vaya, estos dos transmiten mucho juntos. Me pregunto por qué tiene su propio canal. Porque así le parece. ¿Cuántos controladores crees que romperá Kiva esta vez? ¿Crees que Nice volverá a destrozar el televisor? Y ya basta de hablar. A jugar. Dijo Kiva. Nice respiró hondo. Esta vez, estaba decidida a no enfadarse ni romper nada. XX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 
Nise se armó de valor y preparó sus vectores. Hisa sintió antes de lanzarse directamente hacia ella. En cuanto Hisa entró en su alcance, Nise envió sus vectores. Dos de ellos vinieron de izquierda a derecha, uno de arriba y otro de abajo. Hisa se agachó bajo los dos vectores, aceleró y pasó junto al vector que intentaba chocar contra él y pateó a un lado al vector que intentaba agarrar su pie. Nise intentó mover sus vectores hacia Hisa para agarrarlo por detrás, pero Hisa la había alcanzado, justo antes de que sus vectores pudieran tocarla. Listo, dijo Hisa mientras le daba un golpecito en la frente a Nise. Nise hizo pucheros. ¿Cómo sabes dónde están? Puede que sean invisibles, pero aún así emiten un sonido al moverse por el aire. La mayoría no lo notará, pero algunos sí. Haces tangibles tus vectores demasiado pronto. Y dudas demasiado con tus ataques. Tus vectores pueden moverse más rápido que yo. Usa eso para mantener el área cubierta, dificulta que un enemigo se acerque. Dijo Hisa. Sí, señor, suspiró Nise, mientras la frustración por sus propios defectos crecía en su interior. Hisa le dio una palmadita en la cabeza. No te avergüences, todos tenemos que aprender en algún momento. Incluso yo tuve que aprender lo básico del combate en algún momento, incluso con mi don. La mejora llegará con el tiempo y el esfuerzo. Nise sonrió levemente. Gracias, señor. XX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 
ninguna canción en particular, simplemente estaban haciendo un ejercicio para asegurarse de que podían permanecer en perfecta armonía, sin que nadie perdiera el ritmo. Nice estaba tocando la batería, como de costumbre. El ritmo que creó la banda era casi hipnótico, en el buen sentido. Y el orgullo que Nice sentía por formar parte de ese ritmo era innegable. Por supuesto, eso solo haría que doliera más si ella fue la que lo arruinó y los obligó a empezar de nuevo. Por eso, a pesar del ritmo relajante, Nice se mantuvo concentrada. Se aseguró de que todo saliera bien. No se tensó demasiado, ya había cometido ese error antes, y eso la hacía dudar y cometer errores más irónicos. Tenía confianza en sus habilidades y se dejó guiar por la práctica. Está bien, creo que es suficiente por ahora, gritó Sina, haciendo que todos se detuvieran. Auf. Fuku dejó escapar un suspiro de alivio. Koe le dio una palmadita en la espalda y saludó a las chicas con una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. Nice sonrió al mirar sus baquetas, con una sensación de alivio y satisfacción por no haber dejado caer la pelota ni una sola vez. Bien hecho, chicas, exclamó Sina. Vamos a cenar. Sina levantó una mano y las chicas chocaron los 5 entre sí. Izuku finalmente se acostó para ir a la cama, acomodándose entre las sábanas y apoyando la cabeza en la almohada. Listo para cerrar los ojos. Y como si fuese un reloj, la puerta de su dormitorio se abrió. Esto no era algo inusual. Ya fuera porque de repente tenía más trabajo que hacer o porque uno de los niños quería dormir con él. Por suerte, esta vez pareció ser lo último. Con Nice entrando. Con los ojos cerrados. Y ronquidos falsos saliendo de su boca. Ella se tambaleó hacia la cama de Izuku y se arrastró junto a él, aferrándose a su costado. Izuku sonrió levemente antes de volver a recostarse. Buenas noches, Kira. Kira abrió los ojos y lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo lo supiste? Tus movimientos siempre te distinguen. Es muy fácil saber quién tiene el control, explicó Izuku mientras acariciaba suavemente la cabeza de Kira. No te entiendo. Eres inteligente, pero eres muy amable conmigo, dijo Kira, sin alejarse de Izuku en absoluto. Creo haberte dicho que confío en que ya no intentas matarme, y no te reprocho tu pasado. Un niño merece ser amado y cuidado, y punto final, le dijo Izuku. ¿O simplemente te gusta oírlo una y otra vez? Kira permaneció en silencio. Aún puedes ver y sentir cosas cuando Nice tiene el control, ¿verdad? Preguntó Izuku, aunque ya estaba bastante seguro de la respuesta. No insistiré en eso ahora, pero hablaremos de ello más tarde. Izuku miró a Kira y descubrió que estaba profundamente dormida. Dormida de verdad esta vez. Probablemente porque cambió a Nice. Buenas noches a los dos, dijo Izuku, antes de quedarse dormido. Muy bien, chicos, lo logramos. Nuestra canción consiguió 1 millón de visitas, gritó Sina triunfante a sus compañeros de banda, que estaban reunidos frente a ella en la sala del club. Claro que sí, celebró Koe. El texto a voz robótico contrastaba con sus saltos de alegría. Bien. Lo logramos. Gritó Nice, chocando los 5 con Fuku. Y eso es, genial, dijo Fuku, fingiendo entusiasmo. La verdad, sabía perfectamente que la razón por la que recibían tantas visitas no era por su talento, sino porque eran Midorillas. Y cualquier cosa que hicieran los Midorillas hoy en día atraía muchísima atención. Claro que la gente dejaba comentarios agradables, pero era porque eran niños. Por eso no saltaba de alegría. Sabía que las demás chicas también lo sabían, pero lo ignoraban por disfrutar de su logro. Por eso, ella haría todo lo posible por ignorarlo también. ¿Y qué deberíamos hacer para celebrar? El señor Midoriya dice que podemos hacer lo que queramos, dentro de lo razonable, explicó Sina. Salgamos, escribió Koe inmediatamente. No lo hagamos. Argumentó Fuku con la misma rapidez. Vamos, Fuku, no será tan malo. Podemos salir a algún lugar con menos gente. Como una heladería. Sugirió Sina. Ay. Me encanta el helado. Añadió Nice. Me gusta este plan. Pero podemos tomar helado aquí, argumentó Fuku. Sí, pero no parecerá especial. Replicó Sina. ¿No dijiste que ibas a intentar salir más? Preguntó Koe. Yo. Fuku tragó saliva, al darse cuenta rápidamente de que el rumbo de la conversación se había vuelto en su contra. No tienes que ir si no quieres, le aseguró Nice. Pero, me encantaría que estuvieras allí, hermanita. Fin. Gruñó Fuku al ver las miradas de cachorrito que le dedicaban las otras chicas. Voy yo. Sí. Las otras chicas vitorearon.
XX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 X ¿Y no puedes quedarte en casa y comer helado? Preguntó Izuku. Suenas como Fuku, hizo puchero Sina. Solo queremos salir a celebrar. Algo diferente. Bueno, supongo que no habrá problema. Siempre y cuando lleves contigo a Sori, Sai y Tokosi, dijo Izuku. Y un pelotón de soldados. Gracias. Te quiero, papá. Dijo Sina mientras se acercaba rápidamente a abrazar a Izuku. Por fin me llama papá. Vaya, ese maquillaje sí que le dio confianza. Pensó Izuku mientras le devolvía el abrazo. XX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  Salió de la heladería bastante rápido. Naturalmente, los clientes y empleados se sorprendieron un poco cuando Midoriyas y sus guardaespaldas aparecieron. Pero las chicas estaban haciendo todo lo posible para ignorar las miradas que recibían y simplemente disfrutar su tiempo allí. ¡Qué rico! Oh. Fuku suspiró feliz mientras devoraba sus 2 conos de helado. El azúcar era una de las cosas que siempre le hacía maravillas para calmar su ansiedad. Me alegra que se lo estén pasando bien, chicas, dijo Tokosi, de pie junto a ellas. Sai y Sori estaban sentadas en una mesa junto a ellas. Nise se sentó tranquilamente, disfrutando felizmente del helado y del ambiente. Claro que algunos, bueno, muchos solo los miraban, pero otros habían decidido ignorarlos y seguir con su día. Comiendo, charlando y, en general, pasándolo bien. Estuvo bien. Mientras tanto, una figura con un gran abrigo y sombrero que le cubría todo el cuerpo se acercó al escaparate de la heladería. Los guardias que rodeaban la heladería notaron al sospechoso y prepararon sus armas. Los francotiradores apuntaron al hombre, listos para disparar si hacía algo sospechoso. Cuando la figura llegó a la ventana, se desabrochó la gabardina. Señor, ¿qué está haciendo?, preguntó uno de los soldados. La figura luego abrió el abrigo, revelando un agujero gigante en su pecho. De repente, el agujero empezó a succionar todo lo que tenía delante, destrozando la fachada del edificio y succionándolo hacia el agujero. Inmediatamente los soldados abrieron fuego, pero las balas rebotaron o, si lo hicieron, la figura pareció no verse afectada. Ah, gritaba la gente mientras los llevaban hacia el agujero. De repente, las chicas volaron hacia él, más rápido que nadie, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Ah. ¿Qué pasa?, gritó Fuku mientras ella y las chicas eran succionadas hacia el agujero. Y mierda, gritó Sori mientras se lanzaba hacia adelante, activando su fractal y sumergiéndose en el agujero. Tokosi activó su propio fractal, creando un portal frente a él hacia el agujero y saltando dentro del agujero antes de que dejara de absorber cosas. ¡En maldición! Sai disparó 2 espadas a los hombros de la figura, haciéndola caer de espaldas, antes de que aparecieran más portales sobre ella y la inmovilizaran contra el suelo. Sai corrió y miró dentro del agujero que tenía en el pecho. Tomó una espada y la metió en el agujero, para ver si entraba por donde habían entrado las demás, pero descubrió que no. El agujero era ahora un agujero normal. ¡Y mierda! Sai miró la cabeza de la figura y se quitó el sombrero, revelando que no tenía rostro. Parecía una especie de maniquí. ¿Qué les hiciste? Respuestas ahora. La cosa permaneció quieta y silenciosa. Sin moverse ni un centímetro. No reaccionó en absoluto a las balas ni a mis espadas. Un gnomo. Sai maldijo. Maldita sea. No puedo amenazarlo. Solo espero que lo que haya hecho esta cosa no los haya matado. XX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 
chicas. Fuku se desmayó en plena caída, con los gases saliendo de su cuerpo a borbotones. Por suerte, estaba detrás de las otras chicas, así que no lo olieron, pero los guardaespaldas caían hacia él. Tokoshi activó el poder de su fractal, creando un portal frente a él y Sori, enviándolos al suelo sin tocar el acelerador. Mientras tanto, Kira tomó el control, usando sus vectores para capturar a las chicas y reunirlas a todas. Vipe. Haz algo útil. Go, eres tú, dijo Sina al darse cuenta de que ya no miraba a Nise, antes de recordar que se acercaban al suelo muy rápido. Muy bien, todos, esperen. Sina rápidamente hizo varios cortes en su propio brazo. Las alas brotaron de su espalda, y Sina rápidamente comenzó a agitarlas mientras Kira las mantenía juntas usando sus vectores, ralentizando su caída lo suficiente para que cuando tocaran el suelo, lo hicieran suavemente. Koi dejó escapar un suspiro de alivio en silencio mientras caía de rodillas en la arena debajo de ellos. Gracias a Dios que están bien, chicas, dijo Tokoshi mientras corría hacia ellas con Sori a cuestas. Todavía no estamos bien, dijo Kira, señalando su entorno. ¿Dónde estamos?, preguntó Sina mientras miraba a su alrededor, preparando el brazo para empezar a cortarse si era necesario. Kira observó su entorno. Estaban en un desierto y parecía ser de día. Pero no había sol. Y el cielo estaba morado. Es más, no parecía hacer mucho calor. Ni siquiera mucho frío. Probablemente alguna extraña dimensión de bolsillo, propuso Kira. Mayordomo, ¿puedes sacarnos de aquí? Tokoshi activó su fractal una vez más, intentando crear un portal desde aquí al mundo real. Me temo que no. No estoy seguro de cómo usar esto para ir a otras dimensiones. Tampoco estoy seguro de que pueda hacerlo, para empezar. TSH. Kira frunció el ceño. ¿Podrías llamarlos por sus nombres, sabes? Dijo Nise mentalmente. Los ojos de Kira se abrieron de par en par. ¿Cómo estás despierto? Sabía que intentarías tomar el control en cuanto cruzamos el portal. Así que me preparé. Nise me explicó. Eso no. ¿Sabes qué? Claro. ¿A quién le importa? Cállate y déjame superar esto. Ordenó Kira mientras depositaba su vector en la arena. Sintió vibraciones. Algo se movía bajo la arena. Desafortunadamente, no era lo suficientemente hábil para distinguir qué era. Pero algo era. Prepárense, advirtió Kira. No estamos solos. Sori y Tokoshi se prepararon para la batalla, mientras Sina se cortaba el brazo varias veces. No pasó un segundo cuando el suelo empezó a temblar y, de repente, cosas empezaron a salir de la arena que los rodeaba. Nomu. Parecían diferentes. No tenían el cerebro expuesto. Pero era imposible confundirlos con humanos. Criaturas monstruosas, sin vida en los ojos ni en los movimientos corporales. Y atrás, detrás de todos ellos, se alzó un gnomo más grande, parecido a una ballena, con 4 personas en su espalda. Los ojos de Sina y Nise se abrieron de par en par cuando vieron a los 4. Uno era un hombre grande y calvo, de piel pálida, que vestía un abrigo gris largo sin camisa, mostrando sus abdominales asustadizos, así como pantalones holgados con estampado de camuflaje y grandes botas negras. Junto a él había una mujer de largo cabello plateado, vestida con un traje azul oscuro. Su aspecto era prácticamente normal, salvo por sus brazos y dedos anormalmente largos. Luego había otro hombre de pelo negro, que no llevaba camisa alguna, solo un par de vaqueros y no llevaba zapatos.
Por último, había una mujer de piel verde y ojos naranjas. Llevaba un vestido morado. También tenía unas extrañas antenas que le salían de la parte superior de la cabeza. Parece que tienes algo que nos pertenece, dijo la mujer de brazos largos, mientras las dos miraban a Kira y Sina respectivamente. ¿Qué demonios? ¿Es Gami? ¿Para qué cojones llevas toda esa porquería en la cara?, gritó el calvo. Parece que Midoriya le ha inculcado varios malos hábitos, como era de esperar. La mujer de brazos largos frunció el ceño. Ja. Qué chiste. Al menos nuestra Kira todavía se parece a ella misma. La mujer verde se rió. Sí, cuando vimos esos videos, pensamos que se había vuelto loca, pero aún veo la mirada asesina en sus ojos. El hombre sin camisa sonrió con suficiencia. ¿Vas a arriesgarte y decir que conoces a estos tipos?, preguntó Sori. Son nuestros padres, dijeron Sina y Kira al mismo tiempo, ambas con un tono venenoso. ¿Nuestros padres?, exclamó Nise con dificultad. Así que por fin puedo darles una paliza a esos cabrones, sonrió Sori mientras se preparaba para abalanzarse. Sí. Como padre y abuelo, tengo muchas ganas de partirles la cabeza como cocos. Dijo Tokosi mientras se crujía los nudillos. Ignorando a los dos guardaespaldas, la mujer de brazos largos se dirigió a los dos niños asesinos. Niños, estamos dispuestos a perdonar y olvidar. Hasta cierto punto. Y darles la oportunidad de volver con nosotros. Claro que sus amiguitos tendrán que morir y serán castigados por su traición. Pero vivirán. Sina abrió la boca lista para escupir inmediatamente una respuesta. Pero lo que fuera que estaba a punto de decir, se contuvo, ya que Kira dio su respuesta aún más rápido. Es broma, siseó Kira, mirando fijamente a sus padres con dureza, apenas conteniendo las lágrimas que le asomaban por las comisuras de los ojos mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que le dolían. Volver. Por ti. Me entrené hasta casi morir. Maté por ti. Pero, hiciera lo que hiciera, jamás me mostraste ni una pizca del amor que Midoriya me mostró, solo por existir. ¿Y ahora quieres que lo tire por la borda? Por ti. Te mataré. Sí. Lo que dijo, añadió Sina, sorprendida por la abrumadora hostilidad que emanaba de Kira en ese momento. Tan intensa que Koe incluso se apartó de ella. ¡Qué desperdicio! Espetó la mujer de brazos largos. Bueno, podemos hacer otro. Mátalos. Y dicho esto, el gnomo se abalanzó sobre ellos. XX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 . No había palabra más correcta y adecuada para describir la furia absoluta que sentía. Pero al entrar en escena frente a la heladería, eso no era lo primero que le pasaba por la cabeza. La policía y el personal de la Fundación Midoriya habían cerrado toda la zona, impidiendo el acceso a nadie. El gnomo estaba rodeado por unidades de soldados pesados de la Fundación Midoriya, con Sai de pie junto a la criatura. Izuku se acercó a ellos. ¿Qué pasó? Mientras comíamos helado, este gnomo subió por la ventana y activó un don, succionando a los niños y llevándolos al interior del agujero de su pecho. Cabe destacar que solo los niños fueron succionados a la fuerza, mientras que Tokosi y Sori tuvieron que zambullirse antes de que su don se desactivara, explicó Sai. Todos los intentos de detenerlo mientras usaba su don fueron inútiles. Tras detenerse, dejó de responder por completo. Izuku frunció el ceño. Antes de llegar, le habían dicho que algo había interferido brevemente con el sistema anti-barb de esta zona y había abierto un portal por un corto tiempo. Era probable que Nomu hubiera sido creado específicamente para eludir sus medidas normales contra las peculiaridades de la disformidad y llevar a los niños a otro lugar. No sabía exactamente dónde. Solo sabía que estaba en un lugar donde sus sensores WARD no captaban la señal. Así que, o bien estaba en algún rincón del país donde no tenía sensores WARD, o fuera del país, o en otra dimensión/dimensión de bolsillo. Por favor, dígame qué puedo hacer para compensar este fracaso, señor, preguntó Sai con un dejo de desesperación en su voz. Quédate a la espera. Estate lista si te necesito, le dijo Izuku, intentando concentrar su ira en resolver el problema y recuperar a sus hijos. Sai apretó el puño. Sí, señor. Dile a los hombres que lleven esto al laboratorio para que lo estudien, ordenó Izuku. Necesitamos saber más sobre lo que está sucediendo. Inmediatamente, los nómulos atacaron. Algunos les lanzaron fragmentos, mientras que otro extendió los brazos e intentó agarrar al inconsciente Fuku, y otro le disparó agujas a Koe. En un instante, Sori destrozó todo lo que se les venía encima, protegiéndolos, pero el resto de los gnomos siguió avanzando. Va a ser muy difícil proteger a esos dos y eliminarlos a todos. Sina se giró hacia los dos no combatientes y alzó su guadaña. Lo siento, chicos. En un instante, Sina cortó a las dos chicas, y ellas desaparecieron repentinamente, dejando atrás su ropa. ¿Qué les pasó?, preguntó Tokosi mientras golpeaba a Nomu. Los borré de la realidad durante 9 minutos, explicó Sina. ¿Qué?, gritaron Sori y Tokosi, ambos incapaces de mirar a Sina debido a los oponentes frente a ellos. No te preocupes, volverán en 9 minutos. Ya lo he hecho antes, explicó Sina antes de cortar a un Nomu cercano, destruyéndole los órganos, lo que provocó su muerte casi inmediata. Sori atacó a algunos Nomu más antes de mirar a sus 4 oponentes humanos. Activando su fractal, Sori se abalanzó sobre ellos, con la esperanza de tomar a uno de ellos como rehén y lograr que ordenaran a los Nomu que se fueran. Pero justo cuando las garras de Sori estaban a punto de agarrar la garganta del padre de Sina, el hombre calvo, de repente se detuvo. No puedo moverme. Sori quedó atrapada en el aire, a punto de saltar, con todo su cuerpo inmovilizado por una fuerza invisible. No subestimes nuestro poder, idiota, dijo la madre de Kira, cuya antena ahora brillaba. Morir, pequeña zorra. Hora de morir. Dijo el padre de Sina, levantando la palma de la mano y preparándose para asestarle un golpe a la indefensa chica gata. TSH. Kira cortó un gnomo en pedazos, antes de usar uno de sus vectores para recoger un trozo cortado y arrojárselo a su madre. Gruñó la madre de Kira al recibir un golpe en la cara, perdiendo su don y permitiendo que Sori volviera a moverse, justo cuando el padre de Sina estaba a punto de asestarle un golpe con la palma abierta en la cara. Sori saltó hacia atrás, mientras al mismo tiempo lanzaba un zarpazo al rostro del padre de Sina. Pero su ataque apenas le dejó un rasguño. Parece metal, pensó Sori al aterrizar un par de metros atrás. Aléjate de ahí, gritó Sina. Sori siguió las instrucciones y saltó hacia atrás, en el aire, con la intención de aterrizar nuevamente con todos, pero el padre de Nis la miró y se preparó para hablar. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Pensó Sori mientras levantaba los brazos para protegerse. Y mierda, pensó Kira mientras saltaba hacia Sori usando sus vectores para lanzarse al aire. Y muere, gritó el padre de Kira, y entonces algo salió disparado de su boca hacia Sori, creando un cono de aire y sonido a su alrededor al romper la barrera del sonido. Kira logró agarrar el pie de Sori justo a tiempo, tirándola hacia abajo justo a tiempo cuando el proyectil salió disparado y cortó la parte superior de una de las orejas de gato de Sori. Y mierda, siseó Sori mientras el sonido de ese ataque le dolía los oídos. Maldita sea, gruñó el padre de Kira mientras se frotaba la garganta. Kira los derribó de nuevo, usando sus vectores para amortiguar la caída. Tengan cuidado.
El don de ese hombre se llama palabras cortantes. Puede convertir sus palabras en cuchillas y dispararlas a la velocidad del sonido. Si te quedas indefenso, morirás en un instante. Trabaja bien con el don de su esposa, telequinesis. Ella puede controlar cualquier cosa en su campo de visión. El don de mi padre se llama rasgo de imbuir. Puede tomar rasgos de lo que toca y aplicarlos a otra cosa que esté tocando. Tiene vidrio pegado a las palmas. Si te golpea, puede volverte tan frágil como el cristal y siempre lleva tungsteno encima, lo que lo hace difícil de herir, explicó Sina mientras cortaba más gnomo. Y madre puede. Entonces la madre de Sina saltó a la arena y metió las manos allí. De repente, el suelo empezó a temblar y de repente unas manos salieron disparadas de la arena y comenzaron a agarrar a todos, tirándolos hacia la arena. Sori logró esquivar las manos, pero tuvo que moverse constantemente porque la arena intentaba arrastrarla hacia abajo. Kira también logró cortar las manos con sus vectores, pero tenía que levantarse constantemente o la arena se la tragaría. Tokosi levantó su puño y lo estrelló contra la arena, la fuerza de su golpe hizo volar la arena. Sina intentó volar, pero unos brazos de arena la agarraron y la tiraron hacia abajo. ¡Ay! ¡Ayuda! Tokosi y Sori se apresuraron a intentar ayudarla, pero fue demasiado tarde, ya que Sina ya estaba arrastrada bajo la arena. Sina. Tenemos que salvarla. Gritó Nise. Tenemos que matar a esa mujer cuanto antes. Ha tomado el control del campo de batalla y nos debilitará hasta que la situación sea desesperada, argumentó Kira. No entendía por qué algo sonaba raro en eso. Su lógica era acertada, la mejor manera de asegurar su supervivencia era concentrarse en eliminar a la madre de Sina. Esto significaría que tendría que dejar que Sina se asfixiara bajo la arena. Sería una pérdida lamentable para sus propias fuerzas, pero sería mejor que perder la batalla sin remedio. Entonces, ¿por qué seguía pareciendo tan mal? Porque nuestra hermana va a morir, maniático. Explicó Nise. Kira frunció el ceño. Eso explicaría el sentimiento. Aún así, fue lo mejor. Así que Kira usó sus vectores para acercarse a la madre de Sina. No, rugió Nise. De repente, dos de los vectores de Kira comenzaron a empujarla hacia Sina, deteniendo a Kira mientras sus vectores la tiraban en dos direcciones separadas. Kira luchó por recuperar el control de sus vectores, pero fue inútil, y con sus vectores en constante cambio, no pudo evitar que la agarraran de las manos y la tiraran a la arena. Para. Vas a hacer que nos maten. Entonces ve a salvarla. Susurró Nise. La arena se los tragó enteros, y Kira usó uno de sus vectores para envolverlo alrededor de su boca, para evitar que la arena entrara. Al ver esto, Tokosi activó su fractal, abrió un portal junto a él y se zambulló en él, apareciendo desde otro portal en lo alto del cielo, listo para aterrizar sobre la madre de Sina. La madre de Kira activó su poder, sosteniéndolo en el aire, mientras el padre de Kira lo apuntaba y se preparaba para gritar. Tokosi luchó contra la telequinesis, su inmensa fuerza para mover su brazo frente a él y abrir un portal que conducía a otro portal que se abría justo al lado de la madre de Sina. Bastardo, gritó, desatando otro estruendo masivo mientras las palabras afiladas como cuchillas salían de su boca. Las palabras atravesaron el portal y se estrellaron contra la boca de Sina y la de Nomu, que parecía una ballena. La mujer fue arrojada a la arena, ahora roja, y la ballena fue atravesada por un agujero. Inmediatamente las manos de arena se derrumbaron y el desierto volvió a la normalidad. Y mierda. Estúpido hijo de puta, mataste a mi esposa, gritó el padre de Sina mientras agarraba al padre de Kira y lo miraba amenazadoramente. Podías concentrarte en el enemigo, siseo la madre de Kira. Kira salió de la arena y Sina hizo lo mismo. Va. Ag. Sina vomitó un montón de arena. Ag. ¿Estás bien?, preguntó Sori después de correr a ver cómo estaba el pequeño segador. Estaré bien, dijo Sina mientras escupía más arena. He matado mi vulnerabilidad a la asfixia. Y mira, sabía que estaría bien, le susurró Kira a su compañero de dirección. No lo sabías, monstruo. Ladrón Nise. La madre de Kira arrojó a Tokosi y el hombre creó un portal que le permitió reagruparse rápidamente con los demás. Y ya basta de juegos. Yo me encargo de ellos. Gritó el padre de Sina. Lánzame contra ellos. El padre de Sina saltó en el aire y la madre de Kira lo agarró con su don y lo lanzó hacia los cuatro. Los cuatro saltaron para esquivar el impacto del padre de Sina, que se estrelló contra la arena. Igami, ven aquí, mocosa, dijo el padre de Sina mientras se abalanzaba sobre ella. Sina voló, esquivando un puñetazo de su padre. Me llamo Sina. Y me estás arruinando el maquillaje. Ella levantó su guadaña y se preparó para atacar a su padre con todas sus fuerzas, pero de repente la telequinesis de la madre de Kira la estrelló contra el suelo. Mientras ella estaba vulnerable, el padre de Sina se preparó para golpear a Sina con su puño, solo para que se abriera un portal frente a su estómago y el puño de Tokosi se estrelló contra el villano, enviándolo a volar hacia atrás un par de docenas de pies, aterrizando directamente sobre su espalda. Maldito mayordomo. Gruñó el padre de Sina al levantarse y llevarse las manos al estómago. ¿Qué demonios pasa con esa fuerza? Sori corrió detrás de él y le cortó la espalda, logrando solo hacerle algunos rasguños profundos, antes de que la peculiaridad de la madre de Kira la mantuviera en su lugar. El padre de Sina se dio la vuelta y se preparó para golpearla, pero una vez más se abrió un portal, esta vez junto a la cabeza de la madre de Kira, y la golpeó, enviándola a volar fuera de la ballena hacia la arena. Donde quedó inconsciente, su don se desactivó inmediatamente, lo que le permitió a Sori saltar fuera del camino de los ataques del padre de Sina. Otro más abajo. Pensó Tokosi. Señor Tokosi, tenga cuidado. Gritó Sina. Mientras lidiaba con la madre de Kira, su padre apuntó a Tokosi y gritó, maldito viejo. Boom. Tokosi no pudo salir del camino ni crear un portal a tiempo, y palabras afiladas como navajas se estrellaron contra su pecho a la velocidad del sonido, enviándolo a volar hacia atrás, dando tumbos a kilómetros de distancia sobre la arena antes de que su espalda chocara contra una pared invisible. Tokosi, gritaron todos, y Sori corrió inmediatamente hacia él. El anciano se sentó contra una pared invisible que parecía marcar el límite de esta extraña dimensión de bolsillo. En su pecho se alojaban las palabras afiladas que el padre de Kira le había escupido, ahora cubiertas por la sangre de Tokosi, que emanaba de la herida y de la boca de Tokosi. ¿Mierda, viejo, sigues respirando?, preguntó Sori, pero el hombre no respondía. Gracias a su audición mejorada, pudo captar fácilmente un débil latido y algunas respiraciones temblorosas. Rápidamente empezó a inspeccionarlo, usando la poca formación médica que recordaba para intentar averiguar qué hacer. Vale, sigue vivo, pero no va a durar mucho. Joder, ¿qué demonios hago? Mientras tanto, Kira decidió pasar a la ofensiva y corrió hacia su padre, empujando al padre de Sina fuera del camino, mientras saltaba sobre la ballena muerta Nomu y se enfrentaba a su padre. Su padre la fulminó con la mirada mientras se frotaba la garganta. Una de las debilidades de su don era que cada vez que lo usaba, le dolía la garganta y le impedía volver a usarlo por un tiempo. Cuanto más lo usaba, más se dañaba la garganta y más tiempo le costaba usarlo. Por supuesto, esto era algo de lo que Kira estaba muy consciente. Su padre intentó en vano gritarle, pero uno de los vectores de Kira ya lo había agarrado por la garganta y lo había levantado en el aire. Sabes, padre, a veces pensaba en matarte. Nunca pensé que lo haría de verdad, dijo Kira mientras su vector se cerraba sobre su garganta.
Pero ahora me pregunto por qué me pareció tan difícil. Justo cuando el vector de Kira estaba a punto de aplastar la garganta del hombre, Kira sintió cierta resistencia y de repente perdió el control por un momento y el vector liberó al padre de Kira, dejándolo desplomado en el suelo jadeando por aire. ¿Hablas en serio?, gritó Kira mientras usaba otro vector para intentar atrapar a su padre, pero otro vector lo atrapó y lo detuvo. No necesitamos matarlo. Solo déjalo inconsciente o algo, exigió Nise. ¿Y por qué demonios debería hacer eso?, gritó Kira. Todas las cosas terribles que me han pasado en la vida. Cada persona que matamos fue por culpa de él y de esa horrible mujer de allí. ¿Por qué deberían seguir con vida? Porque ya no quiero ser asesina, gritó Nise. No eres un asesino. Por eso te dejé el control. Siseo Kira. Pero ahora mismo, alguien tiene que morir, así que tomaré el control y haré lo que mejor sé hacer, matar. Los cuernos de Kira crecieron mientras luchaba por obtener el control de Nise y disparaba sus vectores hacia su padre. No, gritó Nise mientras empujaba a los vectores hacia adelante, pasando a su padre. Sus cuernos siguieron creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo, y sus vectores se hicieron visibles mientras se agitaban salvajemente. ¡Ag! Siseo Nise mientras el dolor los azotaba por todo el cuerpo y cayó de rodillas. Su conflicto hizo que su poder psíquico se descontrolara y comenzara a causar estragos en su propio cuerpo. Basta. Ya basta, replicó Nise. Mientras ambos luchaban, Sina voló alrededor de su padre, esquivando sus ataques. ¡Qué decepción, cuánto potencial desperdiciado! Y si hubieras nacido niño desde el principio, lo habrías entendido, gritó el padre de Sina mientras intentaba golpear a su hija en el aire. ¿Entender qué? Que eres egoísta y estúpida, se burló Sina. Y gruñó el padre de Sina, poniéndose rojo de ira. Ni se te ocurra contestarme a. Antes de que pudiera terminar, Sina le metió la guadaña en la boca. Te pillé. Y chispas. Sina cortó el costado de su boca, sabiendo que no estaba reforzado por su cuerpo como lo estaba su piel. Su padre se desplomó instantáneamente y cayó sobre la arena con un golpe fuerte. Sina respiró aliviada. Podría quitarle fácilmente el metal y el cristal a su padre antes de que despertara, así que, aunque estuvieran atrapados allí, no sería una amenaza para ellos. Pero eso podría hacerse más tarde. Aún quedaba una última cosa por hacer. Sina voló y miró hacia abajo, a la cabeza del Nomu, la ballena muerta. Y sus ojos se abrieron de par en par. Kira todavía se retorcía de dolor mientras sus vectores se agitaban. Todo ese tiempo, el padre de Kira se puso de pie y miró a su hija, preparándose para lanzar otro grito. No. Cuidado, Nise. Sina voló hacia ellos, pero sabía que no llegaría a tiempo. El padre de Kira abrió la boca, dispuesto a matar a su indefensa hija. Cracón. En un destello de relámpago, Raiden apareció, tendido detrás del padre de Kira, con su espada entre las piernas del hombre. Un segundo después, el padre de Kira se partió en dos y ambas mitades cayeron al suelo. Hostil neutralizado. La señora Nise parece estar sufriendo una especie de sobrecarga de peculiaridades. Se recomienda extracción inmediata, dijo Raiden mientras observaba la zona. Señor Raiden, gritó Sina mientras volaba hacia él. ¿Qué pasó? ¿Cómo entró aquí? Sina, me alegra verte bien. Después de hacer algunas pruebas, intentamos introducir un trozo de AK en el gnomo que te trajo aquí. Después de que ella tomó el control y comprobamos que era seguro, me enviaron a investigar y neutralizar a todos los enemigos que encontré. Explicó Raiden mientras observaba el desierto lleno de gnomo muertos y enemigos inconscientes / muertos. Parece que llegamos un poco tarde. Creo que ese fue el último, pero debemos actuar rápido. El señor Tokosi recibió un golpe muy fuerte. Podría morir, explicó Sina. Entendido. Se necesita atención médica inmediata. Aparentemente todos los enemigos fueron neutralizados. Recupérenlo con precaución, informó Raiden. Sabes que de todas las comidas que podías elegir para nuestra reunión, no esperaba pizza, le dijo Izuku a Hisa mientras estaban sentados en los sofás de su oficina, con 2 cajas de pizza en la mesa entre ellos. Primero, no soy tan superior como para no poder disfrutar de la buena comida. Segundo, la buena comida es una excelente manera de aliviar el estrés. Y tercero, los tomates son muy buenos para la presión arterial. Algo que te gusta está teniendo problemas ahora mismo, dijo Hisa mientras le servía a ambos. Bueno, no te equivocas, suspiró Izuku, intentando que su irritación no se notara en su voz. Pero me gustaría ir al grano. ¿Cuánto falta para que la mano esté lista? Probablemente unos meses más, dijo Hisa. Como dije, no haré concesiones en cuanto al entrenamiento. Y no hay nada que pueda hacer para que esto vaya más rápido, dijo Izuku, apretando el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No ahora mismo. Se necesita tiempo, respondió Hisa. Dime, ¿entiendes la intención de este último ataque? Izuku respiró hondo, intentando calmarse antes de responder. Intentan hacerme cometer un error. Era improbable que el equipo de la MLA pudiera matar a esos 4 chicos y a sus guardaespaldas. Incluso con los débiles Nomu que enviaron. Pero a pesar de todo eso, seguro que hizo un buen trabajo poniendo a Izuku absolutamente furioso. Ahora mismo, Izuku está en la cima del mundo. Pero cuanto más alto estás, más duele tropezar. Si Izuku comenzaba a tomar decisiones precipitadas para intentar deshacerse del diputado más rápido, podría tener problemas. Le daría al diputado la oportunidad que necesita. Entonces Izuku necesitaba mantener la calma y no intentar hacer nada precipitado. Lo cual era mucho más fácil decirlo que hacerlo, dada la furia absoluta que se agitaba en su interior. Aunque no quiero participar en sus planes, tampoco puedo esperar a que me sigan atacando, dijo Izuku. Necesito al menos derribar su base de operaciones principal. O mejor dicho, solo necesito encontrarla. Por desgracia, a todos nuestros nuevos prisioneros les manipularon la mente antes de atacar. Cuando les registramos el cerebro, toda la información útil había sido borrada. Ah, veo que has pasado por alto el pequeño asunto de sus derechos humanos, señaló Hisa. Izuku suspiró de nuevo. A estas alturas, lo considero un mal necesario. ¿No estás de acuerdo? No. Simplemente tomo nota. A estas cosas se les debe dar la debida importancia y retrospectivamente, explicó Hisa. Aparte de eso, ¿qué medidas planea tomar para encontrar la ubicación del MLA? Podría ir a buscarlos yo mismo, pero eso retrasaría el entrenamiento de mis hombres. Sí, lo sé. Tengo algo más planeado, dijo Izuku mientras le daba un mordisco a su pizza. Sina estaba a punto de terminar de maquillarse y arreglarse la peluca cuando oyó que llamaban a la puerta. Un segundo. Terminó de arreglarse la peluca y se miró en el espejo para asegurarse de que todo estuviera bien antes de responder. Pasa. Izuku abrió la puerta y entró, sonriendo al verla. Wow. Es increíble lo bien que te maquillas ahora. Sina sonrió con orgullo. Gracias. Entonces, ¿cómo te sientes? Preguntó Izuku, sentándose en su cama y encorvándose para poder hablarle a los ojos. Estoy. Sina quería decir que estaba bien, pero Izuku probablemente no estaría satisfecho con eso. Aunque para ser justos, ella realmente no sabía cómo sentirse.
Definitivamente no estaba tan conmocionada como probablemente debería estar. ¿Cómo está el señor Tokosi?, preguntó Sina. Había oído que sobreviviría, pero eso fue todo lo que oyó. Por suerte, estará bien después de un par de semanas. Con su don y la tecnología moderna, no se irá a ningún lado pronto, la tranquilizó Izuku. ¿Y cómo está Fuku?, preguntó Sina. Ah, bueno. Está conmocionada. Claro. No demasiado, ya que estaba desmayada / inexistente durante el ataque. En el peor de los casos, no podrá salir de la casa por un tiempo. Izuku suspiró. Bueno, podría haber sido peor, dijo Sina con una sonrisa forzada. Aunque su tono de tristeza la delató por completo. Lo siento, por habernos obligado a salir. No es tu culpa, soy yo quien debería haber estado más alerta. Como tu tutor, no debería haber sido tan negligente mientras la asamblea legislativa seguía allí, dijo Izuku, dándole a Sina un abrazo tranquilizador. Y, sobre todo, la culpa debería recaer sobre quienes se atreven a atacar a niños que solo intentan disfrutar de su día. Sina se quedó en silencio por un rato, con una expresión pensativa en su rostro, mientras reflexionaba sobre algo. ¿Tienes algo en mente? Sabes que puedes preguntarme lo que quieras, le recordó Izuku. No te juzgaré. ¿Soy una mala persona?, preguntó Sina finalmente, mirando a Izuku confundida y desesperada. Claramente temerosa de ser juzgada, pero aún así necesitaba respuestas. Mi madre murió y simplemente, no me importa. Y no es solo eso, toda la gente que maté, me siento mal por eso, pero no tanto como debería. No tengo pesadillas ni siento que tenga que intentar compensarlo. Al menos no tanto. Me siento más culpable por no sentirme tan culpable. ¿Es eso malo? Izuku pensó un segundo en su respuesta. ¿Sabes que matar gente es malo? Sina asintió. Bueno, entonces no debería haber problema, le dijo Izuku. Al final, la culpa por sí sola no ayuda a nadie. A veces puede impulsar a la gente a hacer cosas útiles o buenas por quienes lastimaron, pero la mayoría de las veces, la culpa no ayuda, solo duele. Te duele, para ser más preciso. Eso no quiere decir que sea malo sentirse culpable, pero tu nivel de culpa es el máximo necesario, considerando lo que pasó. ¿Te refieres a los asesinatos?, preguntó Sina. Sí. Claro que mataste gente, pero al mismo tiempo, no tuviste otra opción, señaló Izuku. Te obligaron a vivir como un niño asesino, por unos padres que con gusto te quitarían la vida si desobedecías, y contabas con el apoyo de una organización enorme y peligrosa. Claro que podrías haberte negado a matar gente, pero quién sabe qué te habría pasado. Y como un niño asustado, es irrazonable culparte de sus muertes. Y en cuanto a tu madre, bueno, no tenías por qué sentirte culpable ni triste por una mujer mala, que nunca te quiso, asesinada por alguien más. Pero eso no es normal. La mayoría de la gente se sentiría mal, ¿verdad?, preguntó Sina, aún no del todo convencida. No siempre, cada persona reacciona de forma distinta a cada cosa, explicó Izuku. La mayoría de quienes pasaron por lo que pasó Kei no actuarían como ella. ¿Crees que Kei es mala por ser como es? Los ojos de Sina se abrieron de par en par. Nunca lo había pensado así. Kei era rara. Sin duda. Nadie debería poder pasar por los horrores del mundo como ella y salir impasible. Para ser sincera, esa parte de Kei la aterrorizaba un poco. Pero nunca pensó que fuera particularmente mala. Extraño, pero no malo. Oh. Parece que ya lo entiendes. Izuku sonrió al ver la comprensión en sus ojos. Bueno, ¿por qué no te dejo que practiques el maquillaje? El estrés ha sido terrible para mi apariencia, después de todo. Sina se rió ante ese obvio intento de hacerla sentir mejor. Aunque ser obvio no significaba que no funcionara. Izuku se acercó a la enfermería y respiró profundamente. Los informes sobre el comportamiento de Nise / Kira durante el ataque no fueron alentadores. Siendo completamente honesto, nunca supo realmente qué hacer con Kira y Nise. Para ser justos, nadie lo hizo. Porque si bien su condición era similar al TID, no era eso. Era algo completamente único en ella, difícil de analizar debido a la falta de información, así como a la naturaleza única de su cerebro. ¿Por qué siempre es tan difícil tratar con los psíquicos?, se lamentó Izuku. No es que eso me haga quererlos menos, Yonda. Izuku no tenía forma de saber si Yonda realmente estaba escuchando, así que tenía que agregar esa parte cada vez que pensaba algo como esto. Lo cual era más de lo que le hubiera gustado. Bien, veamos los daños. Izuku entró en la enfermería y encontró a Vera sentada, aparentemente esperándolo, con una expresión muy despectiva. Señorita Nikitina. Señor Midoriya. Vera suspiró y miró a Izuku. La niña no se encuentra bien. Su cuerpo está bien, pero... Permítame explicarlo con detalle. Después de sedarla y traerla aquí, se despertó al día siguiente y de inmediato comenzó a agitar su cuerpo y vectores violentamente. Parecía incapaz de controlarse. La sedé de nuevo, y desde entonces no ha despertado. Aunque los sedantes dejaron de hacer efecto hace tiempo. La niña tiene una enfermedad que no puedo curar. Izuku apretó los dientes y miró el cuerpo inconsciente de Nise en la cama cercana. Parecía que era el momento de tomar medidas drásticas. Entonces, ¿alguno de ustedes puede decirme qué está pasando?, preguntó Izuku a su grupo reunido. Ren y Mai habían acudido a la oficina de Izuku a su llamado y ambos ya habían sido informados sobre el asunto. Si bien nuestras pruebas no han arrojado resultados concretos, nos basamos principalmente en teorías, dijo Mai. Parece que, hasta ahora, Kira tenía control absoluto sobre su cuerpo. Nise lo controlaba, pero Kira podía tomar el control en cualquier momento, y Nise no podría hacer nada. Su conciencia se desvanecería y solo despertaría a discreción de Kira. Sin embargo, ahora, Nise parece haber adquirido el mismo nivel de control. Y ahora, como ambas están en conflicto, no pueden controlar el cuerpo correctamente. Y, dado que ese es el caso, ninguna de las dos controla el cuerpo, dejándolo en estado de coma. Bien, ¿y si les damos cuerpos separados como hicimos con Fu y Fai?, preguntó Izuku, con nerviosismo y desesperación evidentes en su voz. Mai suspiró. Desafortunadamente, hay demasiados riesgos. La peculiaridad de Fu nos dio margen para hacer cosas que de otro modo serían peligrosas, y ni siquiera estamos seguros de cuán similar sea su situación a la de Fu. Es demasiado imprudente siquiera considerar esa opción. Ren terminó de beber su café. Bueno, si la opción fácil está descartada, como suele ocurrir, supongo que tendremos que afrontar esto por las malas. Normalmente no entro en la mente de la gente sin su permiso, pero creo que ambos estamos de acuerdo en que esta es una ocasión especial. Izuku asintió. Muy bien, comencemos. Era raro encontrar una iglesia cristiana en una ciudad, pero para la ciudad de Deika era importante. La iglesia en sí era bastante grande, especialmente para una en Japón, y también estaba bastante bien conservada. Y dentro de esta iglesia, había docenas de personas, todas sentadas y mirando hacia un hombre en un podio. Gupu Beroso.
Mis queridos hermanos, gracias a todos por venir. Sé que las cosas han sido difíciles después de que el blasfemo de Midoriya nos arrebatara a nuestro líder, pero les agradezco a todos por mantenerse firmes en estos tiempos difíciles, dijo Gupu a su audiencia. Como saben, recientemente logramos librarnos de 4 traidores, cuya avaricia y arrogancia desviaron a 2 hijos de Dios. Por supuesto, estos traidores no podían ser tan útiles como para lidiar con los problemas que crearon, ni con los subordinados de Midoriya. Pero como era la voluntad de Dios, esos 4 han sido castigados. Todos aplaudieron brevemente, contentos de escuchar la noticia. Ahora, sé que algunos de ustedes tienen dudas sobre que podamos resucitar a los muertos para que nos ayuden contra Midoriya, dijo Gupu. Pero no tienen de qué preocuparse. Piénsenlo. ¿Creen que podríamos rescatar a personas que han entrado en el reino de los cielos o en las profundidades del infierno sin la aprobación de Dios? No. Claro que no. Esto no es una ciencia blasfema, sino obra de Dios. Se desató un murmullo entre la gente, emanando un aura general de aprobación. Muchos parecieron aceptar las palabras del hombre. Aquí hay pocos creyentes. Por eso Dios nos ha dado los medios para invocar a los caídos y ayudarnos, predicó Gupu. Y no solo eso, sino que pronto podremos crear una nueva vida. Y con este poder, crearemos un guerrero divino que acabará con ese demonio de Midoriya de una vez por todas. Sí. La multitud vitoreó. Y luego, después de llevarlo ante Dios para que enfrente el juicio, haremos caer el juicio sobre todo Japón. Y luego sobre el mundo, gritó Gupu. Sí. Siguieron animando, poniéndose de pie y aplaudiendo con entusiasmo. Mientras tanto, en la parte de atrás de la iglesia, su compañero y miembro del consejo Masuta Yoso observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Así que este es el culto meta. Masuta pensó. El metaculto no era una religión propia. Era una rama del cristianismo, aunque muchas otras religiones tenían ramas similares. Cuando aparecieron las peculiaridades, todo cambió. Y, por supuesto, el panorama religioso no fue la excepción. Todo líder religioso debía adoptar una postura al respecto. Estas posturas solían ser peculiaridades que eran un don de Dios o de la deidad que veneraba la religión. O que toda persona con una peculiaridad era en realidad un demonio, o había hecho un trato con un demonio, o algo similar. Esta última postura fue inicialmente popular cuando se iniciaron cacerías de brujas contra las peculiaridades de la gente. Quemas, lapidaciones, ahorcamientos, etc. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los sentimientos anti-Kirks, este se apaciguó cuando la gente se dio cuenta de que la proporción de nacimientos con peculiaridades y sin ellas estaba cambiando rápidamente. Y desapareció por completo cuando el mundo pasó a estar gobernado por personas con peculiaridades, y la mayoría de quienes no las tenían murieron. Esto dejó a la mayoría de las religiones afirmando que las peculiaridades eran un don de lo divino. Por supuesto, como cualquier explicación religiosa para casi cualquier cosa, esta explicación tenía sus lagunas. Es decir, si las peculiaridades eran un regalo de Dios, ¿por qué se otorgaban con tanta justicia? ¿Por qué algunas peculiaridades eran peores que otras? ¿Por qué algunas eran simplemente perjudiciales? ¿Por qué algunos nacían sin peculiaridades? Y por supuesto, la respuesta que la mayoría de los líderes religiosos dieron a estas preguntas fue alguna variación de que Dios trabaja de maneras misteriosas. Este no fue el caso del Metacult. Creían que las peculiaridades no solo eran un regalo de Dios, sino que quienes recibían peculiaridades poderosas eran elegidos por Dios para tener poder sobre aquellos con peculiaridades más débiles. Para el culto meta, si nacías con una peculiaridad débil o sin ella, nacías para obedecer la voluntad de tus superiores. Siempre y cuando estos no actuaran contra la voluntad de Dios, claro. Era natural, entonces, que los ideales de este culto se alinearan perfectamente con los del Ejército de Liberación de Meta, y por ello fue absorbido por él. El culto se convirtió en una parte importante del ejército a lo largo de su existencia. Por ello, Gupu, el sacerdote más destacado del culto, fue elegido para formar parte del consejo. Fanáticos. Masuta puso los ojos en blanco. Tontos hipócritas. Tienen suerte de que Gupu sea un científico loco tan valioso, o nos habría librado de esas ridículas responsabilidades hace mucho tiempo. Aún así, sería doloroso si hiciera algo imprudente, tendré que vigilarlo muy de cerca a él y a los de su clase. Negro. Todo estaba negro. Era extraño estar dormida y no poder despertar. Porque en cuanto abría los ojos sentía a Kira luchando contra ella. Los dos habían forcejeado un rato, pero finalmente habían acabado en ese estado. Ninguno de los dos tenía control. Sus cuerpos yacían inmóviles. Aún sentía la voluntad de Kira. Esperando. Esperando que Nise se rindiera en cualquier momento. Bueno, ella estaría muy decepcionada. Entonces, sin previo aviso, recuperó la vista. Y se encontró en una especie de café morado, con una chica extraña mirándola fijamente. Bienvenidos a la sala de terciopelo, dijo la Benza, dándoles una pequeña reverencia y una sonrisa reconfortante. Nise se miró y movió el cuerpo, descubriendo que ahora podía hacerlo sin problemas. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Nise se giró hacia su derecha y descubrió que estaba sentada a su lado. La otra chica se giró para mirarla y abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Cómo está? Nise. Kira. Nise fulminó con la mirada a su contraparte, y su contraparte le devolvió la mirada. Supongo que no hiciste esto, gruñó Kira. No, ese era yo. Los dos miraron hacia atrás y vieron a Izuku y Ren allí de pie. Izuku, en particular, tenía una expresión de disgusto que los desanimó un poco. Usé mi don para traerlos a ambos a este espacio, para que pudiéramos tener una pequeña charla, explicó Ren. Kira, hasta ahora he tolerado tu falta de cooperación. Pero ya no puedo pasarlo por alto. Hablaremos y decidiremos qué quieren hacer todos y cómo seguiremos adelante, dijo Izuku con severidad. Nise miró a Kira, quien miraba al suelo con el puño cerrado y una expresión de frustración. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea, maldijo Kira mientras intentaba convocar a sus vectores para arrasar el café. Sin embargo, en lugar de que eso sucediera, el café se sacudió, como si hubiera sido sacudido por un terremoto. ¿Qué demonios? Gritó Ren mientras luchaba por ponerse de pie. Ah. Sus poderes psíquicos están interrumpiendo el vínculo entre nuestras mentes. Explicó la Benza mientras se aferraba al mostrador. ¿Puedo detenerla? Preguntó Nise, intentando activar sus propios vectores. No. Probablemente solo empeorarás las cosas. Explicó la Benza. Izuku se acercó a Kira, luchando por mantenerse en pie, pero lo logró y le puso las manos sobre los hombros. Basta, Kira. ¿De verdad crees que algo de esto te ayudará? ¿Qué esto te llevará a la felicidad? Te lo ruego, por favor, háblanos. Por favor. Kira miró a Izuku y lo miró a los ojos. No había verdadera ira ni juicio en su mirada. Solo bondad y preocupación. Preocupación por ella. Kira sintió que su control sobre el vector se resbalaba, mientras su voluntad se hacía añicos y el temblor se detenía. El exasesino sollozó y volvió a mirar la harina. Bien, haz lo que quieras. Ya no me importa. Todos respiraron aliviados. Gracias, dijo Izuku, atrayendo a Kira para abrazarla, pero la chica no se separó ni la abrazó. Simplemente colgaba flácida en sus brazos, mientras lloraba en silencio. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, ¿vale?
¿Qué tal algo de comer? Ofreció la Benza. ¿Curry? XX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 X Izuku y Ren estaban sentados frente a ellas. Bien, empecemos por explicar por qué se pelearon en primer lugar, preguntó Izuku, manteniendo un tono severo pero amable. Intentaba contarte lo que pasó durante la pelea. Kira iba a dejar que Sina muriera, delató Nise, señalando a su contraparte. Y trató de impedir que te lo contara. No pensé que pudiéramos salvarla y ganar la batalla. Y de todas formas estaba bien, gritó Kira, fulminando con la mirada a su doble. Y no es que quisiera que muriera. Pero tampoco quería morir. Ni siquiera pensaste en salvarla. Y luego intentaste matar a alguien cuando no era necesario. Monstruo. Siseo Nise. Idiota, gritó Kira. Quizás deberíamos haber muerto. Sería mejor que compartir un cuerpo contigo. Gritó Nise. Bofetada. Kira le dio una bofetada a Nise en la cara, con una expresión de furia en su rostro. Mocosa desagradecida. Decidiste permanecer despierta durante la pelea. Y decidiste seguir preguntando por mí. Si te hubieras detenido e hicieras lo que te dije, no habrías sabido nada de mí. Y podrías haber seguido siendo feliz. Pero tenías que arruinarlo todo. Así que ya no necesitas existir. Golpe. Basta, gritó Izuku, golpeando su puño sobre la mesa para que ambos se detuvieran. Ambas chicas se estremecieron de inmediato y miraron con miedo a Izuku, para encontrarlo frunciéndoles el ceño más intensamente que nunca antes, lo que hizo que se callaran rápidamente. No quiero volver a oírles decir algo así, regañó Izuku. Estaba conteniendo mucha ira, pero buena parte se le filtró en la voz. ¿Quedó claro? Sí. Dijeron ambas chicas al mismo tiempo, luciendo profundamente avergonzadas. Izuku se tomó un momento para respirar y calmarse antes de volver a hablar. Antes que nada, Kira. No tenías por qué preocuparte tanto por lo que Nise me contó de lo ocurrido durante la batalla. No te culpo por lo que hiciste. ¿Qué? Gritaron Nise y Kira con incredulidad, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Nise. Aprecio tu devoción por tus hermanos y tu deseo de mantenerlos a salvo. Así como la valentía que se requiere para arriesgar la vida por ellos, le aseguró Izuku. Pero no puedes culpar a otros por carecer de esa misma valentía. Morir es aterrador, y pedirle a alguien, especialmente a un niño, que se arriesgue es, en el mejor de los casos, irrazonable. Imagina pedirle a Fuku que arriesgue su vida para salvar a alguien. ¿Te enojarías con ella si tuviera demasiado miedo para hacerlo, incluso si realmente quisiera? Eso es. Nise guardó silencio, con aspecto muy angustiado por cómo estaban resultando las cosas. Y Kira, por favor, no seas tan dura con Nise. Tenía tanto miedo como tú, explicó Izuku. El miedo a perder a un ser querido puede ser tan terrible como el miedo a perder la vida. Nise probablemente quería desesperadamente salvar a Sina, y desde su perspectiva, le quitaste la capacidad de hacerlo. Esa sensación de impotencia y miedo probablemente la llevó a decir cosas que no sentía realmente. Incluso ahora. Ambas chicas se miraron con inquietud. Casi no tenían la misma agresividad, pero era evidente que aún había bastante hostilidad entre ellas. Bueno, una vez aclarado esto, vayamos al meollo del asunto, dijo Ren. Nise, ¿por qué odias tanto a Kira? Es una asesina, gritó Nise, algo débil. Pero no odias a Sina por eso. Porque sabes que no tenía elección. Y lo mismo ocurre con Kira, señaló Ren. No, seamos sinceros. La razón por la que la odias es porque crees que ser una exasesina significa que tú también lo eres. Nise se encogió de dolor. Parecía estar al borde de las lágrimas. Guardó silencio, sin querer confirmar lo que Ren había dicho, pero incapaz de negarlo. Quiero dejar esto claro. Tú no eres una asesina. Probablemente ni siquiera existías cuando Kira mataba gente, y definitivamente no mataste a nadie, explicó Ren. Tú y Kira comparten un cuerpo, sí. Pero es evidente que tienes voluntad propia. Puedes tomar tus propias decisiones. Y, por lo tanto, lo que haga Kira no te afecta. Sin mencionar que, como ya comentamos, Kira no tuvo realmente ninguna opción, así que aunque lo que hizo te afectara, no se te podría culpar de lo sucedido. Ya lo sé, pero no lo siento así, dijo Nise mientras se miraba las manos. Su cuerpo había sido usado para matar gente. Aunque no fuera ella, aunque quien lo mató lo hiciera porque no tenía otra opción. A pesar de todo, la idea de vivir en el cuerpo de un asesino le provocaba ganas de vomitar. ¿Qué es tan difícil de entender? Eres inocente. Inocente. Ese es tu punto. Siseo Kira, llena de frustración y rabia. Izuku estaba a punto de hablar, pero Ren le puso una mano en el hombro. Intercambiaron unas miradas antes de que Ren continuara. Kira, asegurémonos de que lo tengo todo claro. Aunque Nise y tú son personas distintas, sientes lo que Nise siente y experimentas lo que ella experimenta mientras tiene el control. Y como crees que Nise es más amable, más inocente y alguien con quien la gente querría estar, la has estado usando para experimentar cosas como la amistad y el compañerismo, mientras intentas mantenerla al margen de tu pasado. Porque eso la haría, y por extensión, a ti, menos feliz. Más o menos, se quejó Kira, a quien no le gustaba en absoluto que la hubieran descubierto tan fácilmente. ¿Y creíste que eso estaría bien?, le preguntó Ren. Habría estado bien si hubiera hecho lo que le dije. Solo tenía que disfrutar del tiempo con su familia, olvidar el pasado y dejarme hacer lo que tuviera que hacer si alguna vez teníamos que pelear, y habría sido mejor para ambas, insistió Kira. Cruzándose de brazos y mirando a Nise con enojo, quien a su vez le devolvió la mirada. Nise estaba a punto de decir algo, pero Ren levantó la mano, indicándole que se detuviera y lo dejara terminar. A pesar de que dices que te beneficiaste de la situación, lo hiciste principalmente por tu propio bien, ¿no?, preguntó Ren. Kira permaneció en silencio, pero por supuesto, la respuesta estaba escrita claramente en su rostro. Entonces, resumamos. Posiblemente creaste a alguien para que usara una herramienta en tu propio beneficio, tuviste control total sobre él e insististe en que sería mejor que te obedeciera sin rechistar, supuso Ren. ¿Te parece que esto se parece a lo que hicieron tus padres contigo? Y luego la habitación quedó en completo silencio. El rostro de Kira cambió, pasando de la contemplación al horror absoluto y luego a la aceptación abatida. Con la cabeza gacha y lágrimas brotando de sus ojos. Yo no importa. Claro que hice algo así. Soy una chica mala. Y ahora hemos llegado al meollo del asunto. Kira, ya hablamos de esto. La culpa de todos esos asesinatos es de tus padres, no de ti, le dijo Ren. Todos murieron por nada, dijo Kira en voz baja. Habría matado a todas las personas que me pidieron si eso significara que me amarían. Pero nunca lo harían. Nunca. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, rodando por sus mejillas antes de caer al suelo. Y no era estúpida. Sabía lo que hacía. Sabía que lastimaba a la gente. Y siempre supe que nunca me querrían como yo los amaba. Simplemente no quería creerlo. Así que seguí lastimando a la gente, para nada. Los maté sin motivo. Soy una chica mala. Una chica malvada.
Te habrían matado si te hubieras detenido, señaló Izuku. ¿A quién le importa?, gritó Kira, sus gritos interrumpidos por el temblor de la habitación de terciopelo. Debería haberles arrancado las estúpidas gargantas y morir. Nadie me habría echado de menos. La habitación quedó en silencio una vez más, el único sonido era el suave llanto de Kira. Tras unos instantes, Ren volvió a hablar. Kira, cada vez que Nice está en peligro, sales para asegurarte de que ambos estén a salvo. A pesar de que, obviamente, no querías tener el control. Si de verdad no te importara tu vida, no lo habrías hecho, ¿verdad? Una vez más, Kira permaneció en silencio. Kira, quieres vivir. Quieres experimentar el amor, la familia y la felicidad. Y te lo mereces. Pero primero, tienes que dejar atrás esa excusa, le dijo Ren. La excusa de ser una chica mala. Pero lo soy, argumentó Kira. Dejando a un lado tu pasado, ser mala no es algo que seas. Es un camino que eliges recorrer. Un camino que puedes elegir seguir o abandonar en cualquier momento, explicó Ren. Pero cuando te dices a ti misma que es el único camino que puedes tomar, se hace más fácil seguir por ese camino. Cuando te dices a ti misma que eres una chica mala, es porque te facilita hacer cosas malas. Nuevamente Kira permaneció en silencio, retorciéndose incómodamente mientras asimilaba las palabras de Ren. Cuando alguien quiere o no quiere hacer algo, suele etiquetarse como algo y usar eso para justificar sus decisiones, explicó Ren. Soy mal cocinero, así que no pasa nada por comer fuera todo el tiempo. No soy inteligente, ¿para qué molestarme en estudiar? Soy alcohólico, así que es natural beber hasta un punto perjudicial. Soy mala persona, así que, por supuesto, voy a hacer cosas malas. Dime, mientras hacías esas cosas malas, ¿alguna vez te lo dijiste? ¿Te hizo las cosas más sencillas y fáciles? Yo. Kira podía recordar claramente que ese era el caso en muchas de sus acciones. Pero la verdad es que, independientemente de cuán ciertas sean esas cosas, o lo hayan sido en el pasado, esas etiquetas son casi irrelevantes, afirmó Ren. No importa quién seas, eres capaz de cambiar. Puedes mejorar en la cocina, ser más inteligente, dejar de beber y ser mejor persona. Para algunos, estas cosas pueden ser más difíciles o más fáciles. Pero puedes lograrlo si decides cambiar y te esfuerzas por lograrlo. Kira, por favor mírame, dijo Izuku. La venza chasqueó los dedos y, de repente, Izuku y Nice intercambiaron lugares, para gran sorpresa de Kira y Nice. Izuku agarró los hombros de Kira, y Kira se encontró mirando a Izuku a los ojos. No creo que seas una mala chica. Sí, hiciste muchas cosas terribles, pero la mayoría estaban fuera de tu control. Sí, elegiste conscientemente hacer cosas malas incluso cuando tenías el control. Cometiste errores, pero se pueden corregir y puedes superarlos, le dijo Izuku. Kira, dime. Todo lo que sentiste cuando Nice tenía el control fue tan agradable como cuando te abracé y te dejaste dormir a mi lado esa noche. No, admitió Kira. Eso es porque ese abrazo era para ti y para Nice. No solo para Nice. Aunque sientas lo mismo que ella, no eres Nice. Y si eliges vivir como antes, solo experimentarás el amor que está destinado a otra persona. Y eso no es lo que quieres, ¿verdad?, preguntó Izuku retóricamente. Quieres ser amada, como tú misma. Quieres vivir tu propia vida. Y puedes hacerlo. Nadie te lo impide, excepto tú misma. Kira, te lo ruego, elige ser mejor. Por favor, es la única manera de ser verdaderamente feliz. Tengo miedo, gritó Kira. No sé cómo ser buena. Todo lo que he hecho es malo. No sé si puedo. Sé que puedes. La interrumpió Izuku con una voz llena de suave afirmación. Sus ojos, llenos de determinación, tranquilizaron a la pequeña niña que tenía delante. Mientras lo intentes, podrás. A veces puede que no entiendas ciertas cosas o cometas errores. Pero no importa, porque como tu tutor, siempre estoy aquí para enseñarte, guiarte y perdonarte. Y no solo a mí, a Ochako, y también a los demás niños. Algunos pueden desconfiar de ti, pero saben que sufriste y no están dispuestos a dejar que sufras más. Entonces, ¿tomarás esa decisión? Para ser mejor. Sí. Lo intentaré. Sollozó Kira al ceder. Corrió y abrazó a Izuku mientras sollozaba en su pecho, e Izuku, con naturalidad, le devolvió el abrazo. SHSSSH. Está bien, está bien. Susurró Izuku mientras la abrazaba. Se quedaron así por un rato, hasta que finalmente los sollozos de Kira se calmaron y se separaron. Kira, antes de seguir adelante, hay algo que debemos hacer, le dijo Izuku con firmeza. Le hiciste daño a alguien, por voluntad propia. Y debes disculparte por ello. Kira miró a Nice. La chica tenía una expresión bastante confusa. Emocionalmente confundida, claro. Kira respiró hondo mientras se preparaba para dar el primer paso. Lo siento. Me equivoqué al intentar controlarte así. Por favor, perdóname. Está bien, dijo Nice en voz baja. Los ojos de Kira se abrieron de par en par. ¿Es así? ¿Tan fácil me perdonas? Todavía estoy un poco enojada, pero no eres quien creía, admitió Nice. Pensé que eras un asesino despiadado y aterrador. Pero, en realidad no eres así en absoluto. Y estás tan asustada y confundida como yo todo este tiempo. Has pasado por mucho. Muchas cosas terribles. Y por eso, ya no quiero odiarte. Si vas a intentar mejorar, supongo que podemos llevarnos bien. Después de todo, tenemos que compartir un cuerpo. Gracias, dijo Kira con sinceridad. Buen trabajo, acabas de dar el primer paso, le dijo Izuku, dándole a Kira una palmadita en la espalda. Y ahora es hora de dar los siguientes pasos, dijo Ren. Porque ahora tenemos que averiguar cómo funcionará el control de tu cuerpo de ahora en adelante. ¿Están listos para trabajar juntos? Kira y Nice intercambiaron una mirada. Una mirada que contenía algo de vacilación y duda, pero también comprensión. Y la voluntad de seguir adelante. Sí. Me han dicho que te preguntas qué puedes hacer para divertirte ahora que has decidido vivir tu propia vida, dijo Kyoku, sentada de nuevo al otro lado de su pequeño escritorio, con nada menos que Kira sentada frente a ella. Pues has venido al lugar indicado. No vine a ti, tú me trajiste aquí, ¿y cómo lo sabes? Preguntó Kira, un poco extrañada por la repentina intrusión de Kyoku. Yonda y yo hablamos. Kyoku se encogió de hombros. En fin, ya he estado haciendo planes para. Kyoku se detuvo un segundo, antes de sacar su guión y releerlo. Integrarme. Esa es la palabra. He estado haciendo planes para integrarte, para cuando decidas empezar a estar más presente. ¿Y si eso nunca hubiera pasado?, preguntó Kira con pucheros. Siempre iba a pasar. De ninguna manera podrías ser feliz viendo a alguien más vivir tu vida, dijo Kyoku. Y aquí en la Fundación Midoriya, la felicidad es obligatoria, y tú sí seguirás las reglas. No me gusta esta chica. Pensó Kira. Es un poco excesiva, admitió Nice. Bueno, primero hablemos. ¿Qué te gustaba hacer antes de venir aquí? Preguntó Kyoku. Nada, respondió Kira con la mirada perdida. Estudié, me entrené o fui a misiones. No hice nada más que eso. No podía hacer nada más que eso. Y nunca me gustó hacer nada de eso. Bueno, al menos sabemos lo que no te gusta, dijo Kyoku mientras sacaba un papel y empezaba a escribir.
Entonces lo odiabas porque te obligaban a hacerlo o porque simplemente no te gustaba nada de eso. No me gustaba asesinar gente, dijo Kira con seriedad, dejando entrever un poco de fastidio en su voz. Y el entrenamiento y el estudio eran todo para asesinar gente. De acuerdo, dijo Kyoku mientras seguía escribiendo. ¿Hay algo que te pareciera divertido mientras veías las aventuras de Nise? Bueno, ya sé lo que no quiero hacer. Sentarme todo el día viendo la tele y acurrucarme en almohadas con chicas falsas. Kira sonrió con suficiencia. Retírate. Para mí son reales, gritó Nise. Solo bromeaba. ¿O fue demasiado para hacer broma? La verdad es que no lo sé. Kira frunció el ceño. Está bien, supongo. Siempre y cuando no lo digas en serio. Nise resopló. Así que no eres de los que les gusta estar sentados todo el día. Entiendo, supuso Kyoku. Kira miró el papel donde Kyoku escribía y frunció el ceño. Tienes una letra horrible. Así es tu personalidad, pero intentaba ser educada y no mencionarlo, dijo Kyoku con su tono tierno y educado, aunque también había un poco de molestia en su voz. Además, tengo 6 años, ¿qué esperabas? ¿Tienes 6 años? Kira abrió mucho los ojos al descubrirlo. Creía que eras mayor por tu forma de hablar. Kyoku sacó pecho con orgullo. Muchas gracias. Es lo primero que has dicho hoy. Kira sintió que su enfado aumentaba. Pero supongo que eso explica por qué eres tan bajita. Adelante, siseó Kyoku. Ya tengo una idea de lo que podrías hacer. Intentemos algunas cosas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué debería aceptar lo que me pidas? Preguntó Kira. ¿Tenías algo mejor que hacer? Preguntó Kyoku. Está bien, díganos, se quejó Kira. XX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 
Kiba, instalaron una cancha de baloncesto. Bueno, entonces, ¿estás listo para comer lo que sea que esté hecho el suelo de esta cancha? Presumió Kiba mientras botaba la pelota en su mano. ¿Alguno de nosotros sabe jugar al baloncesto?, preguntó Kira. No, pero no tenemos que preocuparnos por eso, concentrémonos en meter el balón en la red. Kiba se encogió de hombros. El primero en meter 10 canastas gana. Muy bien. Kira suspiró. Nise estaba siendo generosa y le permitía controlar mejor su cuerpo mientras ella decidía qué quería hacer con su tiempo. Sería de mala educación no aprovecharlo. Inmediatamente Kira utilizó sus vectores y arrebató el balón de las manos de Kiba antes de lanzarlo a la canasta. Ese es un punto, Kira, gritó Kyoko. Oye, espera un momento. No estaba listo, protestó Kiba, usando la sombra de la pelota para crear una mano, antes de devolverle la pelota. Sí, eso sí que me pareció hacer trampa. Nise estuvo de acuerdo. Eso parece ser un problema tuyo, respondió Kira con aire de suficiencia. El rostro de Kiba se cubrió de sombras, mientras su boca se torcía en una sonrisa oscura. Ah, entonces vamos a jugar a ese juego. Entonces Kiba invocó más sombras, que rápidamente rodearon a Kira, antes de crear un orbe de sombra a su alrededor. HMPH, sonrió Kiba, antes de lanzar el balón hacia la red. Pero el balón fue atrapado por uno de los vectores de Kira y arrojado a la red opuesta. ¿Qué? Jadeó Kiba, mirando la pelota en estado de shock. Segundo punto, Kira, gritó Kyoko. Kiba frunció el ceño y disipó su cápsula de sombra, liberando a Kira. ¿Cómo demonios hiciste eso? No sabías que mis vectores pueden atravesar objetos, explicó Kira con una expresión burlona y petulante. Y como ex asesina, naturalmente puedo trabajar sin necesidad de ver. GRRRRRR. Ok, se acabaron los juegos, dijo Kiba mientras le devolvía la pelota usando sus sombras. Kiba invocó más sombras y las transformó en formas humanoides. Algunas de las sombras corrieron detrás de Kira, mientras otras se dirigieron hacia el aro. Kiba pasó rápidamente junto a Kira y saltó hacia su aro, listo para encestar la pelota. Pero Kira puso uno de sus vectores sobre la red, de manera que cuando la pelota fue golpeada, simplemente aterrizó en la mano del vector. Kira luego lanzó la pelota hacia el aro opuesto. Pero entonces uno de los compañeros de sombra de Kiba saltó, lo atrapó y se lo arrojó de nuevo a Kiba. O al menos esa era la intención. La sombra terminó lanzando la pelota fuera de los límites del campo, en una dirección completamente diferente. PFT. Kira rió disimuladamente, mientras la cara de Kiba se ponía roja. Cállate. Intentas manipular varias cosas a la vez. Siseó Kiba. Además, ha salido el sol y me está volviendo descuidado. Claro, lo que te haga sentir mejor, dijo Kira con una sonrisa. No, te vas a caer, dijo Kiba mientras recuperaba el balón. XX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 
estaban cubiertas de sudor, intentando recuperar el aliento tras darlo todo en el partido. Ajá. Ajá. Gané. En tu cara, dijo Kiba, dándole a la otra chica una amplia sonrisa. Apenas. Kira frunció el ceño. No seas tan presumida. Eso es muy rico viniendo de ti, dijo Nise. ¿Entonces te divertiste?, preguntó Kyoko. Es decir, es mejor que asesinar, suspiró Kira. Pero no diría que es súper divertido. Y ahora estoy sudada y cansada. Bueno, entonces no te gusta este tipo de cosas. Kyoko sacó una libreta y lo anotó. Bueno, mañana probemos otra cosa. Tengo una idea que creo que te va a gustar mucho. XX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 
Explorando, dijo Sansan con una sonrisa incómodamente grande. Vas a dar un paseo por el bosque, explorar algunas cuevas y buscar gemas, explicó Kyoku. Quizás puedas ayudarla con una obra de arte si te apetece. Relájate y pásalo bien. Bueno, eso no suena tan mal, dijo Kira. Tampoco suena emocionante, pero creo que lo intentaré. Vale. Vamos, dijo Sansan antes de adentrarse en el bosque. Diviértete. Y toma esto, dijo Kyoku, entregándole una mochila. ¿Qué hay dentro?, preguntó Kira mientras tomaba la bolsa. No te preocupes por eso, alcánzala antes de que se pierda de vista. Vamos. Vamos. La instó Kyoku. Kira simplemente se encogió de hombros y corrió tras Sansan, pensando que lo que estuviera dentro probablemente estaba bien. XX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 
divertido. Estoy aburrido, dijo Nice. En realidad lo estoy disfrutando, reveló Kira, para sorpresa de su contraparte. ¿Cómo? No estamos haciendo nada, exclamó Nice. Caminamos. Caminamos por un hermoso bosque, rodeados de árboles y animales preciosos. Los sonidos y las vistas son muy relajantes, dijo Kira. Kira casi siempre estaba muy atenta a su entorno. Era parte de su entrenamiento como asesina.
Tenía que absorber cada sonido, cada imagen y cada olor que la rodeaba, para que nada pudiera tomarla por sorpresa. Y fue gracias a esto que encontró su viaje a través del bosque bastante placentero. Lo primero que hubo fue silencio. A Kira no le gustaba el ruido. Había crecido rodeada de muchos ruidos fuertes, en concreto, los gritos constantes de sus padres y el sonido de la gente muriendo. Así que no le gustaba mucho estar rodeada de mucho ruido. Puedes imaginarte cómo se sintió al ver que Nice se convertía en baterista. Pero tampoco le gustaba el silencio absoluto. Era antinatural y le hacía sentir como si alguien estuviera planeando emboscarla. El bosque tenía la cantidad justa de sonidos agradables. Pájaros cantando y volando por el aire. Agua corriendo por los arroyos cercanos. Pequeños animales crujiendo en el suelo y emitiendo pequeños y adorables ruidos. Las vistas también eran hermosas. Verdes y marrones vibrantes, con ocasionales arroyos de un azul claro que los interrumpían. Y el sol y el cielo nunca le habían parecido más hermosos, coloreando el suelo de una manera brillante que Kira nunca se había detenido a considerar antes. Los olores también eran bastante buenos. La madera y la tierra quizá no parezcan nada especial, pero tenían el mismo efecto relajante y peculiar que todo lo demás. Y el viento llevó ese olor a través del bosque. Hablando del viento, hoy hacía un viento perfecto. Presente, pero no fuerte. Una suave brisa que susurraba entre los árboles y le rozaba la piel. Eso, combinado con los suaves rayos del sol, hizo que la sensación general de la caminata fuera aún mejor. Claro, no es que Kira nunca hubiera caminado por un bosque. Es solo que antes, siempre tenía una misión en la que concentrarse y cosas de las que preocuparse. Cosas que le impedían apreciar los pequeños detalles. Pero ahora, lo único que tenía que preocuparle era relajarse. Oh, por favor, no me digas que te gustan todas esas cosas aburridas. Gruñó Nice. Puedes irte a dormir si estás muy aburrido, sugirió Kira. Bien, nos vemos luego. Dijo Nice, y unos instantes después, Kira sintió que su presencia en su mente se desvanecía. Y con eso, Kira continuó su caminata tranquilamente. Al menos durante los siguientes minutos, hasta que Sansan se detuvo de repente. Alwit, estamos aquí, dijo Sansan, haciendo una gran mano y señalando un punto en el suelo. Por favor, destroza el suelo aquí. Claro. Kira golpeó el lugar con sus vectores con todas sus fuerzas, y el suelo se derrumbó, revelando una gran caverna subterránea. ¿Cómo supiste que estaba ahí? Una pequeña grieta en el suelo. La vi cuando me movía, explicó Sansan. ¿Qué tan pequeña era esa grieta?, se preguntó Kira. Sansan saltó por el agujero, hacia la caverna, con Kira siguiéndolo, usando sus vectores para frenar su caída, dejándola aterrizar con gracia sobre sus pies. Kira miró a su alrededor y de inmediato se sintió nerviosa. A su alrededor había una gran abertura rocosa, iluminada por la abertura que habían hecho. Y frente a ellos había un oscuro sendero en una cueva. Al igual que el silencio, la oscuridad era otra cosa que a Kira no le gustaba. A diferencia del silencio absoluto, dejar la habitación completamente a oscuras era mucho más fácil de lograr. Por eso, a sus padres les gustaba usarlo para entrenar y castigar. Frasco rojo, por favor, dijo Sansan, señalando la mochila. Claro. Kira usó sus vectores para quitarse la mochila y traerla frente a ella, la abrió y la revisó hasta encontrar un frasco con líquido rojo. ¿Es esto? Sansan asintió, antes de agrandar su boca y abrirla. Kira se tomó un segundo para decidir lo que debía hacer, antes de darse cuenta y abrir el frasco, antes de verter el líquido en la boca de Sansan. Sansan cerró la boca antes de derretirse en un charco y luego girar como un remolino, tiñendo rápidamente su cuerpo de verde, y entonces empezó a brillar, iluminando el área a su alrededor. Tu cuerpo es un mundo de maravillas, Sansan, dijo Kira mientras miraba a su nuevo y brillante amigo. Sansan entró en la mochila y sacó una pequeña máquina, antes de levantarla en el aire. La máquina emitió algunos pitidos antes de que una luz se pusiera verde. Bien. Todo bien. Dijo Sansan antes de guardar la máquina en la mochila. ¿Qué hizo eso?, preguntó Kira. Usa el viento para determinar si la onda se es lo suficientemente profunda, explica Sansan. Las gemas se pueden encontrar fácilmente en las profundidades del mar. Si la onda se no es profunda, es una pérdida de tiempo. Ya veo. Bueno, entonces mejor nos ponemos a caminar, dijo Kira, dándose cuenta de que su viaje apenas comenzaba. XX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 
Curiosamente, Kira se había acostumbrado a los viajes largos y Sansan nunca se cansaba, por lo que pudieron continuar su pequeño viaje sin problemas. Bueno, sin mayores problemas. Kira descubrió que, a diferencia del bosque, a ella no le gustaban las cuevas. Incluso con la luz de Sansan, estaba demasiado silencioso. Y demasiado oscuro. Sansan se había expandido para cubrir el piso, el techo y las paredes mientras se movía, convirtiéndola en una pared de limo en movimiento. Esto era para que ella pudiera ver dentro de cualquier grieta en la caverna mientras se movía. Esto pareció dar frutos, ya que de repente Sansan se detuvo. Lo encontré, esta pared, dijo Sansan, señalando con un dedo la pared a su izquierda. ¿Quieres que lo abra?, preguntó Kira, mientras preparaba sus vectores. Sí, por favor. Normalmente, Sansan habría bajado medio ácido y derretido las rocas, pero decidió dejar que Kira la ayudara. Golpe. Los vectores de Kira destrozaron la pared de roca y comenzaron a destrozarla, arrancando las rocas y dejándolas caer al suelo. ¡Alto!, gritó Sansan, después de cavar un poco. Kira miró dentro del agujero que había hecho y encontró un depósito de cristales de cal que brillaban con la luz de Sansan. ¡Wow! Eres muy bueno en esto. Nunca pensé que encontraría joyas de verdad en una cueva de verdad. Sí, claro. Bien, volvamos, dijo Sansan. ¿No vamos a extraer más cristales?, preguntó Kira. No es lo que vinimos a buscar. ¿No te gustaría el espectro de la cueva?, preguntó Sansan. Ah, ya te diste cuenta. Kira se dio cuenta de que, a pesar de seguir adelante, Sansan podía ver detrás de ella y probablemente estaba observando sus expresiones todo el tiempo. No me gusta mucho este lugar, pero no me importa quedarme un rato más para que podamos conseguir tus gemas. Bueno, ya estamos aquí. Está bien. Puedo volver más tarde, dijo Sansan. Insisto, no quiero volver con las manos vacías después de tanto caminar, dijo Kira. Sería un desperdicio. De acuerdo, cedió Sansan. Caminar. Oh. Kira suspiró aliviada mientras se dejaba caer en la cama después de ponerse el pijama. ¿Y qué tal fue Minecraft en la vida real?, preguntó Nice. ¿Te acabas de despertar, justo antes de irnos a dormir?, preguntó Kira, riéndose un poco por la sincronización. Bueno, me desperté antes cuando estabas en la cueva, pero seguía pensando que era aburrido, así que volví a dormir. Nice explicó. Justo, supongo. Bueno, caminar por el bosque estuvo bien, pero la cueva no fue agradable. Kira explicó. Supongo que fue bastante interesante recolectar gemas, pero no creo que lo vuelva a intentar. Así que eres de los que les gusta pasear y, ¿ya está? Y dices que no hago mucho. Nice se burló.
Hablé con Kyoko al volver y me dijo que probablemente prefiera actividades más relajantes y tranquilas. Tiene un montón de planes. Kira me lo explicó. Esa chica admira mucho a Izuku, ¿verdad? Sí, ¿por qué no lo haría? Es genial, dijo Nise. Bueno, sí, pero ambos son muy diferentes. No creo que pueda ser como Izuku, aunque actúe como él. Kira dedujo. Nise permaneció en silencio, contemplando ese pensamiento. Por mucho que le hubiera gustado refutar eso, había algo de verdad en ello. Kyoko era una chica agradable, una vez superadas algunas de sus partes más abrasivas, e intentó hacer lo mejor que pudo para ser como Izuku, pero nunca sintió la misma calidez que sentía por parte de Izuku. Era extraño. Algunas personas podían ser muy amables, como Kyoko y Fu. Pero Nise nunca sentiría la misma calidez que sentía de otras personas como Izuku, o Chako, Kei o Eri. Ella se preguntó por qué era así. Kuki caminaba por los pasillos con una aura de confianza a su alrededor y una sonrisa en su rostro. Acababa de regresar del club de moda, y Shiruku y Kano acababan de terminar de diseñarle un montón de vestidos increíbles. Sinceramente, hoy en día se pregunta cómo podría soportar vivir como antes. Dejando a un lado lo de estar en silla de ruedas, lo cual era un fastidio por razones obvias. Él era simplemente, nada. Su estilo era inexistente, su ropa era monótona y aburrida, y nada más en él tenía sustancia. Oh, cómo habían cambiado las cosas. Ahora caminaba con su elegante vestido negro y zapatos a juego. Y su maquillaje solo realzaba su imagen desenfadada. Desafortunadamente, su cabello aún era demasiado corto para su gusto, pero crecería con el tiempo. Se aseguró de usar todos los champús y acondicionadores adecuados para que creciera sano y bonito. Pero por ahora, estaba atrapado con pelucas, lo cual estaba bien por el momento. Y el resultado de todo esto fue una sensación de poder y control que Kuki nunca había sentido antes. Esa ropa, el maquillaje y el cabello le dieron una sensación de vértigo y confianza sin la cual ya no podía imaginarse vivir. Claro, al ser ropa de niña, a veces otros lo veían raro. Aunque nadie en la casa le molestaba mucho por ello. La mayoría simplemente lo miraron sorprendidos cuando se enteraron, en realidad era la primera vez que veía a su hermano expresar tanto. Deseó haber tenido una cámara para capturar la expresión de su rostro. La única persona que realmente le había causado problemas era Ken, y solo hacía bromas ligeras sobre él y su atuendo. Sin mala intención. Aunque aún podría irse a la mierda. Muy pronto sería capaz de dominar su apariencia e incluso confeccionar su propia ropa. La vida era dulce. Sinceramente, no sabía que podría mejorarla. Blam. De repente, mientras Kuki pasaba por la sala de entrenamiento, escuchó el sonido de disparos desde adentro. ¿Qué demonios? Kuki se detuvo y miró dentro de la sala de entrenamiento. Allí encontró a Akaa y a Hisa. Akaa estaba usando algún tipo de arma para disparar a algunos objetivos que habían sido colocados en la habitación, con Hisa vigilándola. Detente, centra la puntería, calma la respiración, le dijo Hisa. Akaa ajustó un poco la puntería antes de que Hisa le dijera, dispara. Blam. También conocido como disparo al objetivo, y el dardo aterrizó en el objetivo un poco fuera del centro. Otra vez en el blanco. En maldición. Siseó Akaa. Sí, pero estabas lo suficientemente cerca, con el tiempo dominarás el arma, le dijo Hisa. No dejes que la frustración te abrume, no sea que te haga fallar la puntería. Mientras tanto Kuki se quedaba mirando con asombro. Obviamente ya sabía de las armas. Sus contactos tenían fácil acceso a ellas, después de todo. Pero nunca los había mirado bien antes. Lo más cerca que había estado era ver apenas algunas pistolas aún en sus fundas y oír a algunos de los otros chicos entrenando con ellas. Pero nunca los había visto así. ¡Qué genial!, exclamó Kuki, con los ojos brillando de emoción. Cómo se veía, cómo disparaba, ambos parecían geniales. Kuki se imaginó rápidamente sosteniendo uno, y le pareció que encajaba a la perfección con su estética. Tenía que tener uno. O más. Había oído que había varios tipos, tendría que investigarlo. Pero primero, tendría que convencer a Izuku para que le diera uno. XX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 
¿Acaso un puchero? Sabía que dirías eso. Claro, cuando Cookie sabía muy bien que Izuku podría rechazar su petición, Izuku tenía tendencia a hacerlo. Bueno, con algunas excepciones, probablemente muchas excepciones. Pero aún así, su punto seguía en pie. Las armas son demasiado peligrosas para dárselas a niños. A la mayoría de los adultos ni siquiera se les permite tenerlas en la mayoría de los países, explicó Izuku. Sí, acá tiene una, pero, en primer lugar, está diseñada para disparar dardos que inyectan fragmentos de ella misma en los objetivos. Incluso si accidentalmente le disparara a alguien, es improbable que sufriera lesiones graves. Pero incluso así, solo puede usarla cuando está sola con una profesional como Hisa. Y debido a la forma en que funciona el cuerpo de AK, incluso si se dispara accidentalmente, no tendrá ningún problema incluso si usara un arma normal. ¿Qué peligrosos pueden ser? No es que vaya a apuntarme a la cara ni a intentar dispararle a nadie. Argumentó Cookie con ignorancia. Primero, las armas suelen fallar, causando diversos accidentes y lesiones. Segundo, las balas pueden rebotar, lo que significa que, a veces, al disparar a un objetivo, la bala rebota y golpea accidentalmente a alguien. Necesitarías entrenamiento para asegurarte de que eso no suceda. Mira, puedo darte una lista completa de razones por las que las armas son peligrosas, pero en resumen, mi respuesta es no, le dijo Izuku. Y, como dije, es ilegal que la mayoría de los adultos tengan una, y mucho menos los niños. Si la gente viera que te dejo tener una, todo el mundo diría, con razón, que no debería estar cuidando niños. ¿Para qué quieres un arma? Porque mola, dijo Cookie indignada. Se ve tan genial que necesito uno. Bueno, si solo es por su estética, puedo conseguirte una réplica, ofreció Izuku. En cuanto a su estética, son prácticamente iguales a las armas normales, pero no disparan, así que no son peligrosas. Cookie reflexionó sobre eso por un momento. Por un lado, le gustaba mucho lo geniales que eran las armas cuando disparaban. Pero sabía que esto era lo mejor que podía conseguir. Era esto o nada. Bien, se dio Cookie. Pero que se vean geniales. Te lo prometo, absolutamente lo harán, le aseguró Izuku. Después de eso, una chispa se encendió en Cookie, una chispa que explotó en muchos intereses nuevos que nunca antes había pensado en explorar. El primero fue, por supuesto, su nueva afición por las armas. Izuku le había dado un catálogo entero de modelos de pistolas, todas las cuales lucían increíbles a su manera única, y todas lucirían increíbles en sus pequeñas manos. Pero eso no era suficiente, necesitaba más. Y así desarrolló un nuevo pasatiempo, ver películas. Claro que Cookie ya había visto películas y series, había visto muchas después de unirse a la familia, pero antes de que le quitaran su don. Su hermana solía poner series infantiles al azar, y él las veía porque no tenía nada mejor que hacer. Nada de eso jamás despertó su interés, pero con su nueva obsesión con las armas, ahora tenía películas que realmente quería ver.
Películas de guerra, películas de espías, cosas tipo John Wick. Y fue increíble. Bam. 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 Hablando de John Wick, estaban viendo una de las películas de su serie secuela, Baba Yaga. ¡Qué genial! ¿Cómo pudo disparar tantas balas tan rápido?, preguntó Cookie mientras veía la película con asombro. Eso se llama ráfaga de fuego. Permite que incluso armas más pequeñas disparen munición rapidísimo con solo apretar el gatillo, explicó Aka. Y genial, arrulló Cuco. Oh. Oh. Y mira ese movimiento de cuchillo. Y eso definitivamente no funcionaría en la vida real, pero se ve genial. Exclamó Himiko. Sí. Apuñala. Dispara. Golpea. Mata, vitoreó Kyoko. Apuñala. Dispara. Golpea. Mata. Los demás vitorearon. Por supuesto, los nuevos intereses me llevaron a ganar nuevos amigos. Aka ya había estado interesada en las armas antes que él, y aunque ahora su interés no era tan fuerte como el de él, aún así lograron unirse bastante bien gracias a su nuevo amor compartido por las armas de fuego. Y Nico lo había introducido al encantador mundo de los cuchillos. A Nico parecía gustarle cualquier arma blanca, pero por alguna razón, a Cookie solo le gustaban los cuchillos. Simplemente encajaban mejor con su estética. Pero, por supuesto, Nico también tenía un aprecio no tan pequeño por las armas y el espectáculo sangriento que creaban. Y Kyoko era solo un apreciador de la violencia. Curiosamente, estos tres, a pesar de su interés, nunca consiguieron ningún modelo de pistola. Simplemente no sabían que existían. Porque, a diferencia de Cookie, ninguno había sido tan estúpido como para pedirle una a Izuku. Naturalmente, después de descubrirlo, decidieron enmendar ese error y se generaron mayores vínculos. Además, todas esas películas militares habían despertado algunas cosas más en él. En primer lugar, su amor por la estética militar le permitió ampliar aún más su guardarropa. No es que quisiera usar ropa militar, simplemente no le quedaba bien, es más bien que quería tomar ciertas partes de esa estética. Algo en lo que Kano y Shin estaban más que felices de ayudarlo. Bien, ¿qué te parece?, preguntó Shiruku mientras terminaba de ajustar los detalles más finos, y Kano trajo un espejo para que Cookie pudiera mirarse. Este vestido más nuevo todavía era negro como la mayoría de su ropa, era su color favorito después de todo, pero aparte de eso era muy diferente. El material del que estaba hecho el vestido era más duro y pesado y estaba adornado con mucho metal. Un cinturón, botones de metal, insignias que adornaban el lado izquierdo de su pecho y estrellas colocadas en los extremos de sus mangas y a lo largo de su cuello doblado. También llevaba corbata, lo cual era un poco molesto, pero se veía genial, así que no se quejaría. Perfecto. Excelente trabajo como siempre, chicas. Cookie sonrió, levantando la mano y felicitando a ambas por su esfuerzo. Otro interés que se despertó fue, curiosamente, la historia. En concreto, le había picado la curiosidad por las guerras pasadas y sus tácticas, aspectos que a menudo se pasaban por alto en las clases de historia. Esto no tenía nada que ver con la moda, era simplemente algo que le parecía interesante. ¿Y por qué la gente sigue atacando Rusia en invierno?, preguntó Cookie mientras miraba su libro de texto. ¿Son estúpidos? Ego, respondió Yami. Estaba sentado junto a Cookie, leyéndolo a su lado. La gente inteligente parece tonta cuando se deja controlar por el orgullo. Usaré esa frase algún día. Cookie se aseguró de guardarla en un rincón de su mente. Desafortunadamente, la historia y las tácticas militares no eran muy populares por aquí, y Yami era el único que compartía remotamente su interés en este tema. Más tarde esa noche, Cookie se dejó caer en la cama después de ponerse el pijama. Totalmente agotado por todas las actividades del día, pero también completamente satisfecho. Además, ese cansancio hizo que meterse en la cama se sintiera mucho mejor que cuando simplemente estaba sentado todo el día. Cookie sonrió mientras se quedaba dormido lentamente. Sí, de esto se trata la vida. Esto es lo que he estado esperando. Y con eso, el niño se durmió. Más contento que nunca. Tenko se sintió, renovado. Al parecer, hablar de sus problemas con personas que pasaron por cosas similares funcionó de maravillas para hacer que uno se sienta mejor. Claro que la mayoría de sus problemas no estaban del todo resueltos. Pero ya no sentía que fueran el fin del mundo, y de hecho tenía la voluntad de volver a ser proactivo en su vida. Y con eso, Tenko notó algo extraño. Todo alrededor de la casa de los cimientos siempre había sido tan desordenado. ¿Y siempre le había molestado tanto que las cosas estuvieran desordenadas? Bueno, al menos le dio algo que hacer. Y entonces lo primero que hizo el revigorizado Tenko fue darle a su habitación una limpieza muy profunda. Su habitación estaba bastante vacía, así que no fue muy difícil. Al menos eso pensó al principio. Solo barrer, pasar la fregona por el suelo y fregar un poco las paredes. Nada del otro mundo. No fue hasta que comenzó a limpiar que Tenko se dio cuenta del alcance de su insatisfacción. Lo que se suponía que serían unos pocos minutos de barrido, se convirtieron en más de horas de seguimiento con la aspiradora, mientras recorrió cada rincón de su habitación. El proceso de fregar en sí no le llevó mucho más tiempo del que esperaba, pero sí le llevó mucho más tiempo aprender qué productos químicos tenía que mezclar con el agua que usaba para lograr la máxima limpieza. Y luego hubo que limpiar las paredes. Ay, Dios mío. Eso me había llevado lo que parecía la mitad del día. Esto podría atribuirse a la falta de experiencia de Tenko para la limpieza. Así que, al derribar las paredes, olvidaba qué partes ya había limpiado, lo que le obligaba a limpiar algunas 2 veces. Y luego terminó limpiando todo lo que había en la habitación. Porque mientras limpiaba, vio polvo en su cómoda, y eso le provocó un escalofrío de asco. Una vez más, Tenko no sabía qué era. Nunca había sido un niño particularmente sucio, y había limpiado un poco su habitación cada vez que se ensuciaba, pero la suciedad nunca le había molestado tanto. Quizás fue un trauma. Quizás la muerte de toda tu familia te hizo odiar el polvo. No tenía idea de por qué ese sería el caso, pero Tenko ya no entendía cómo funcionaban la mayoría de las cosas en su cerebro, así que hasta que tuviera una mejor razón para su nueva obsesión por la limpieza. Simplemente seguiría con esto. Cuando finalmente limpió todo y puso su habitación en orden, llegó a otra conclusión. Su habitación todavía lucía bastante horrible. Esa sencillez que había hecho que limpiar la habitación fuera tan fácil, ahora también la hacía realmente desagradable a la vista. Necesitaba ser revisado. Pero no tenía ninguna experiencia en materia de decoración, sobre todo por culpa de su padre. Lo que significaba que era hora de pedir ayuda. Tenko miró por la ventana y vio que ya había oscurecido. Había estado limpiando todo el día. Supongo que tendré que pedírselo a alguien mañana. Por ahora, necesito un baño. Había sudado bastante al limpiar tan intensamente y le pareció bastante repugnante cómo su camisa empapada de sudor se pegaba a su cuerpo. Sí, definitivamente necesito un baño. Tenko se encogió. Tenko descubrió que su nueva obsesión por la limpieza lo seguía hasta el baño, ya que se restregaba con más fuerza de lo habitual, asegurándose de que cada rincón de su cuerpo estuviera limpio. La rareza continuó cuando Tenko salió y se miró en el espejo. Necesito un corte de pelo, pensó Tenko, preguntándose si habría alguien aquí que pudiera cortar el pelo. Parece que he estado viviendo en un basurero. Después de vestirse, se dirigió a la cafetería, para disfrutar de una comida con sus amigos.
XX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 X bañado en salsa. Salsa que sus compañeros niños no dudaban en poner en todas partes mientras comían. Tenko observó con disgusto como todos comían, muchos se llenaban de salsa a sí mismos y a la mesa, y algunos incluso comían tan descuidadamente que terminaban con trozos de carne por todas partes. Creo que voy a comer en mi habitación. Tenko pensó para sí mismo, antes de tomar su plato y retirarse a su habitación. Con cuidado de no derramar nada por el camino. XX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  para su corte de pelo. Sí, bueno, no teníamos mucho dinero para un barbero, así que tuvimos que aprender a cortarnos el pelo nosotros mismos, explicó Chaco mientras terminaba de arreglarse y sacaba una navaja. No soy una profesional ni nada, pero si no quieres nada sofisticado ni salir, puedo hacer el trabajo. Gracias, señora Ochako, dijo Tenko, un poco nervioso por las capacidades de Ochako. No era que no confiara en ella, sino que le rondaba la paranoia de que alguien le hiciera un desastre de pelo. Oiga, señora Ochako, de repente siento unas ganas tremendas de dejarlo todo más limpio. ¿Sabe por qué? Bueno, no soy psicólogo, así que no puedo opinar. Quizás sea solo una forma de sentirse mejor después de todo lo que has pasado, teorizó Ochako. Sí, como una nueva oportunidad de vida. Mina se encogió de hombros. Tenko suspiró. No muy lejos de la conclusión a la que llegó. Bueno, no le importaba descubrirlo en ese momento, se preocuparía por eso más tarde. Kano miró la habitación de Tenko. Bien, ¿qué quieres pintar en las paredes? Estoy pensando en azul, dijo Shiruku mientras observaba a Tenko. Creo que unos colores más brillantes te animarían, así que optemos por un azul muy claro. Sí. Eso suena bien, dijo Tenko mientras observaba la habitación. ¿Qué tal una alfombra? Tal vez uno más pequeño, en el centro de la habitación para ocupar ese espacio vacío y agregar un poco más de color, agregó Kuki. Al elegir a las personas que lo ayudarían a renovar su habitación, naturalmente su primera opción fueron los jefes de estilo de la casa Midoriya. Estos dos no eran exactamente diseñadores de interiores, pero estaban más que felices de aceptar el desafío. Muy bien, equipo. A trabajar. A recoger las cosas y a preparar la habitación para pintar. Gritó Shiruku. Sí, señora, dijeron todos. Probablemente debería haberles pedido ayuda para limpiar ayer. Pensó Tenko mientras seguía pintando la pared con una sonrisa. Porque esto es mucho mejor que hacer esto solo. Prácticamente todo el club de moda estaba trabajando arduamente pintando la habitación de Tenko, pero esto no era tan aburrido como normalmente sería. Sonaba música y todos conversaban tranquilamente mientras trabajaban. Esto agilizó el proceso y lo hizo mucho más rápido. Te lo digo, hombre, la ropa hace al hombre, dijo Kuki mientras trabajaba junto a Tenko. Si quieres sentirte bien, tienes que verte bien. O sea, supongo que no vendría mal, respondió Tenko con indiferencia. Pero, creo que no soy adecuada para tu estilo. Está bien, haz lo que te funcione, le dijo Kuki. Tenko detuvo lo que estaba haciendo por un momento y miró hacia atrás a Fuku y Shiruku que trabajaban en la pared opuesta. Como Shiruku no podía arrastrarse por las paredes recién pintadas, tenía que usar escaleras como la mayoría. Kano no tenía esta limitación y, por lo tanto, estaba pintando el techo. Todo parece ir bien, pensó Tenko. Tenía que admitirlo, era muy satisfactorio ver cómo pintaban una habitación. Observó cómo Fuku seguía pintando la pared, sumida en su propio mundo. Tan concentrada en la pared, que chocó de lleno con la escalera de Shiruku, golpeándose la cabeza contra el frío metal con un ligero golpe. ¡Ay! Fuku retrocedió, agarrándose la cabeza, que ahora le palpitaba, sin percatarse en absoluto de la lata de pintura que se tambaleaba en el borde de la escalera. Los ojos de Tenko se abrieron de par en par y su cuerpo se movió solo, dejando caer el pincel y corriendo hacia Fuku. Cuidado. Fuku levantó la vista, pero fue inútil, pues la lata ya caía hacia ella, lista para golpearla en la cabeza. Tenko no llegaría a tiempo, extendió su mano frente a él, esperando atrapar la lata, pero sus dedos fueron lo único que logró alcanzarla. ¡Plaf! De repente, la lata explotó, salpicando pintura por todos lados y cubriendo a Tenko y Fuku de azul. Todos se quedaron en shock, sin entender lo que acababa de pasar. Los más impactados fueron Fuku y Tenko. Estoy viva, dijo Fuku tras unos segundos para procesar lo sucedido. Se tocó la coronilla, preguntándose por qué no sentía dolor si la lata debería haberla golpeado. En cambio, sintió algo en su cabello. Pequeños trozos de algo. Los sacó y se los acercó a la cara para verlos, y para su sorpresa y confusión, descubrió que eran pequeños trozos de metal. Pequeños restos de la lata de pintura. Fuku, ¿estás bien? Preguntó Kano mientras volaba hacia ellos dos. Sí, estoy bien, estoy cubierta de pintura, pero no estoy herida, explicó Fuku mientras ella y Tenko miraban los trozos de metal en su mano. Es como si la lata de pintura hubiera explotado antes de alcanzarme. Tenko miró los restos antes de mirarse las manos pintadas de azul. No puede ser. El niño miró alrededor de la habitación antes de que sus ojos se posaran en una lata de pintura vacía. Corrió rápidamente hacia allí y se arrodilló antes de acercar una mano temblorosa hacia la lata. Tenko pinchó cuidadosamente la lata con un dedo. No pasó nada. La preocupación y la duda comenzaron a crecer en su interior. Respirando hondo, agarró la lata, deseando que explotara con todas sus fuerzas. Y pueden reventarse y convertirse en pequeños pedazos iguales al otro. Siguieron unos instantes más de silencio lleno de conmoción. Ja, ja, ja. Tenko rió en voz baja, con lágrimas rodando por su rostro mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. Y ja, 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 ja. Tengo un don. Tengo un don. Tenko se levantó de un salto, levantando el puño lo más alto que pudo. Sí. Este lugar se está llenando, pensó Izuku mientras estaba sentado en el jardín, disfrutando de una taza de té con su novia. Sí, los niños son unos jardineros maravillosos, dijo Ochako mientras admiraba las flores que habían plantado. Hablando con ellos, Tenko me contó algo extraño esta mañana. Sí, oí que le cortaste el pelo, respondió Izuku. Gracias por eso, por cierto. No necesitas agradecerme. Recuerda, él también es mi familia ahora, o al menos, lo será. Ochako se sonrojó, apenas podía creer que pudiera decir algo tan atrevido. Aunque fuera confortante ver que Izuku se tornó de un tono de rojo similar. ¿Y qué dijo Tenko? Tartamudeó Izuku, cambiando de tema inmediatamente. Él, dijo que de repente le dio una obsesión con la limpieza, explicó Ochako.
Se pasó todo el día de ayer limpiando su habitación, no pudo comer con todos en la cafetería porque no soportaba lo desordenada que estaba, y se pasó un montón de tiempo en la ducha limpiándose todo el cuerpo. Dijo que nunca había estado así que no sabía de dónde venía todo esto. ¿Tienes alguna idea? Eso. Izuku hizo una pausa. Si bien Izuku había estudiado psicología infantil, estaba lejos de ser un experto. La única explicación que conocía para un cambio repentino en el comportamiento de un niño sería el desarrollo espontáneo de una peculiaridad. Pero eso es imposible. Destruimos su don antes de que pudiera surgir. Izuku se aseguró. Señor Midoriya. Señor Midoriya. Gritó Tenko. Izuku y Ochako voltearon a ver y vieron a Tenko corriendo hacia ellos, todavía cubierto de pintura. La pintura azul claro en su cabello les infundió un escalofrío de terror, pues les recordó a Tomura Shigaraki. Y lo que dijo a continuación aumentaría significativamente esa sacudida. Tengo una peculiaridad, exclamó Tenko. Sonido metálico. Tanto Izuku como Ochako dejaron caer sus tazas de té, provocando que se derramara té por toda la mesa, mientras miraban al chico en estado de shock y horror. Y miren, dijo Tenko, incapaz de interpretar la situación debido a su emoción. Tomó una pequeña piedra, aproximadamente del tamaño de su mano, y la agarró, asegurándose de tocarla con los 5 dedos. Grieta. La roca se rompió, pero, notablemente, en lugar de convertirse en polvo, se convirtió en pequeños pedazos de roca. Superando su sorpresa, Izuku pensó en sus próximos pasos. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Ya. Creí que habíamos borrado su peculiaridad, le preguntó Izuku a Mai, con un tono un poco más agresivo de lo que le hubiera gustado. Izuku había llevado rápidamente a Tenko al laboratorio, para que pudieran estudiar y analizar su peculiaridad y su factor de peculiaridad. Pensé lo mismo, señor, pero parece que la situación de Tenko era más complicada de lo que esperábamos, explicó Mai. Por favor, mire abajo, señor. Los dos estaban en una cámara de observación, y debajo de ellos estaba Tenko, en una cámara de pruebas. Un científico le entregó a Tenko un pequeño tronco, y el niño lo tomó, colocándolo a su lado en la mesa de pruebas, antes de tocarlo y activar su don. El tronco se rompió en pedacitos, antes de transformarse en una pequeña estatua de madera de una persona. O al menos algo parecido a una estatua de madera de una persona. No tenía rasgos distintivos y era áspero en muchos lugares, pero tenía forma humana. Izuku miró al chico con asombro. Esa peculiaridad. Tiene un parecido sorprendente con el Quirk Overhaul de Kaichisaki, concluyó Mai. Ahora mismo es demasiado pronto para obtener respuestas concretas, pero tenemos una teoría sobre cómo es posible todo esto. Explícamelo, por favor, instó Izuku. Creemos que, dada la herencia de Tenko, All For One podría haberle impuesto el don de cadencia al chico sin su conocimiento, explicó Mai. Pero el don de cadencia podría no haber sido un don natural en sí mismo. Encontramos datos de Garaki sobre la creación de copias e incluso la modificación de factores de don. Es totalmente posible que All For One copiara y alterara el don Overhaul, eliminando sus capacidades de reconstrucción y aumentando las destructivas. Como pueden ver, un don puede afectar considerablemente el comportamiento de una persona, y darle a alguien un don tan apropiado para la destrucción y nada más podría conducirlo fuertemente hacia la maldad. Así que esa tragedia que les ocurrió a los Shimura, no fue un accidente fortuito como el de Eri, sino una tragedia planificada, cortesía de todos para uno. Izuku frunció el ceño. Esa es nuestra teoría. Maya sintió. En cuanto a por qué su don no fue borrado, es posible que, al ser Dika un don muy modificado, en lugar de destruirse al ser expuesto a la fórmula que lo borra, simplemente volviera a su estado premodificado. Aún no se había desarrollado completamente, ya que el cuerpo de Tenko había sido rebobinado antes de que Dika emergiera, y debido a su estado mental, tardó mucho más en activarse correctamente. Ya veo. Supongo que tiene sentido. Izuku suspiró antes de volver a mirar a Tenko. ¿Su don aún tiene el efecto de propagación que tenía Dika? No. Parece que su don ahora es una copia perfecta de Overhaul, explicó Mai. Entonces no hay necesidad de intentar borrar su don, dijo Izuku. Por ahora, simplemente le daremos unos guantes especiales y nos centraremos en enseñarle a controlar su don. ¿Y qué hay de Eri, señor?, preguntó Mai, haciendo una mueca de dolor y aún más al ver la expresión de cansancio absoluto que se posó en su jefe. Una parte de mí solo quiere añadir esto a la lista de cosas que debo mantener en secreto, pero no es posible, suspiró Izuku. Aunque no sepa que el don de Tenko es una copia del de ese hombre, probablemente se traumatizará al verlo. Y no es que pueda ocultárselo por completo, así que tendremos que lidiar con todo esto como venga. No le envidio, señor. Mai se rió entre dientes. María estaba empezando a acostumbrarse al futuro. Bueno, eso no es del todo cierto. No estaba segura de poder llegar alguna vez al futuro. Porque cada vez que aceptaba algunas de las cosas más sorprendentes, sucedía otra cosa completamente extraña. Pero ella se estaba volviendo más insensible a la locura que sucedía a su alrededor, aunque era agotadora. Es por eso que no podría estar más feliz cuando Izuku le pidió que supervisara un viaje de campamento, se sintió bastante aliviada. Solo un viaje de campamento normal, con algunos niños normales. Kyoku, Fuku, Kira / Nise, Koe, Kanokei, Eri y Otoko. Bien, por fin llegamos, dijo Kyoku al llegar al claro del bosque. ¿No estamos un poco lejos?, preguntó Fuku mientras ayudaba a Yuna a bajar del Beowulf en el que viajaban. Llevaban horas viajando y ninguno entendía por qué Kyoku había insistido en ir tan lejos. Está bien, si ocurre alguna emergencia, podemos regresar por un portal. Y, de todas formas, no estamos fuera de la casa, les aseguró Kyoku, aunque María vio que la chica sudaba un poco, lo cual era extremadamente sospechoso. Preparémoslo todo, ¿de acuerdo? María no pudo evitar preocuparse por el comportamiento obviamente sospechoso de Kyoku, pero sin duda, lo que estuviera tramando no podía ser tan malo. Solo tenía 6 años. Y así pasamos la siguiente hora montando campamento hasta que María notó una bolsa extraña. No recuerdo haberla empacado. María se acercó a la bolsa y abrió la cremallera. Y encontró a Jin, atada y amordazada dentro de la bolsa. Parecía más aburrida que otra cosa. María y Jin se miraron fijamente durante un rato, mientras el cerebro de María tardaba un segundo en procesar lo que estaba viendo. Lola, Jin está aquí, exclamó Kei alegremente al ver a Jin en la bolsa. Supongo que ya no queda Ginebra, dijo Kyoko al darse cuenta de que su pequeña sorpresa había sido descubierta. María se quedó mirando al niño con incredulidad durante unos segundos más, antes de cerrar los ojos y respirar profundamente, antes de quitarle la mordaza de la boca al niño. ¿Puedo irme a casa ya?, fue la primera pregunta que hizo Jin. Kyoku, ¿qué pasa?, preguntó María, intentando que su enfado no se notara demasiado en su voz. Bueno, pensé que no era saludable para Jin quedarse mucho tiempo adentro, así que lo traje a acampar con nosotros, explicó Kyoku. No me lo pidió, solo me desperté en esta bolsa, dijo Jin. Envíame de vuelta. Ay, no seas así. Ya que estás aquí, deberías quedarte con nosotros. Será divertido. Suplicó Kei mientras ayudaba a unir al chico. Se queda mucho tiempo dentro, añadió Koe a través de un mensaje de texto a voz. Dormir todo el tiempo no es bueno, dijo Kira. Como si pudieras hablar, señaló Nise.
Mi pasado de dormir toda la vida es la razón por la que hablo. Kira le explicó a su compañera de cuerpo. Ah. Jin gimió mientras finalmente se ponía de pie. Mira, te propongo un trato, dijo Kyoko. ¿Por qué no te unes a nosotros esta vez y luego te dejamos en paz un rato? Si no, seguiremos molestándote. ¿Trato hecho? Jin no pensó. Una parte de él quería negarse de inmediato, pues no le gustaba la idea de darle a quien lo acababa de secuestrar lo que quería. Pero, por otro lado, pasar un tiempo sin que nadie lo molestara era una oferta muy tentadora. Paf. Bien. Siseo Jin. Acabemos con esto de una vez. J.E. Todo según lo planeado. Dijo Kyoku mientras cruzaba los brazos con aire de suficiencia. Genial, pero aún así le contaré esto a tu padre, dijo María con cara seria. Todo según lo planeado. Kyoku se repitió a sí misma, ignorando el hecho de que definitivamente estaría castigada cuando esto terminara. XX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 
renunciaron a sus trajes de baño. Al recibir su pistola de agua, Jin inmediatamente se giró y golpeó a Kyoko en la cara. ¡Ah! Kyoko se tambaleó, sin esperar en absoluto ser atacado de inmediato. Y buen disparo, Emia. Kei fue el siguiente y, sin dudarlo un instante, Jin la apuntó con su pistola de agua y le disparó justo en la cara. Esto podría ser divertido después de todo. Jin rió entre dientes con sarcasmo antes de que otro niño lo derribara. Bueno, ¿quién hizo eso? A partir de ahí todo se volvió caos, ya que todos comenzaron a dispararse entre sí, corriendo con sus pistolas de agua y disparando a quien aparecía en la vista o a quien les disparaba el último. Mientras tanto, María observaba desde un lado, observando con cariño a los niños mientras jugaban. Incluso vio a Mu sonreír con sorna un par de veces. Esto me recuerda a cuando mi abuelo y yo fuimos a la playa. Pensó María. Como el recuerdo de ella misma jugando en el agua, con su abuelo observándola con una sonrisa cariñosa. Algo que nunca volvería a suceder. La sonrisa de María se desvaneció y sintió una ola de debilidad que la golpeó. Desterró ese pensamiento. Para cortar la ola de pensamientos paralizantes que la seguirían. Tenía que seguir adelante. No tenía elección. ¿Está bien, señorita María?, preguntó Kano. Sí. Estoy bien, se obligó a responder María. ¿No vas a unirte a ellos? Para nada. Detesto mojarme, se burló Kano. ¿Sabes lo difícil que es volar empapado? Está bien. ¿Hay algo que quieras hacer mientras juegan? Preguntó María. Sí, de hecho me gustaría hablar sobre renovar tu vestuario, dijo Kano. Y quizás tu cabello. Está bien, puedes peinarlo como quieras, dijo María con una risita. XX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 
Ya lo probé, ya terminé, dijo Jin mientras se daba la vuelta listo para alejarse y buscar un buen lugar para dormir hasta la siguiente actividad. Ah, qué lástima, el ganador iba a recibir porciones extra para la cena, agregó Kyoku, conteniendo una risita cuando vio que Jin se detenía de repente. Oh. Supongo que podría intentarlo un poco más. Jin gimió al darse la vuelta. Al menos no puedo hacerlo peor que Kei. Muy cierto, exclamó Kei mientras lanzaba otra herradura que no aterrizó cerca de su objetivo. Vaya, qué mal se me da esto. El hecho de que puedas decir eso con una sonrisa es realmente tu mayor bendición, dijo Kano. XX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 
pescado está en su punto. Fuku, eres mi persona favorita, gimió Jin mientras saboreaba su pescado frito. Fuku se sonrojó y se hundió bajo la mesa. No digas cosas que no sientes. No creo que mintiera, pero probablemente no sea un premio difícil de ganar, dijo Kyoku mientras comía. Pero en serio, este pescado está buenísimo. ¿Cómo se puede preparar comida tan rica sin horno? Manzana asada. Qué rica, dijo Eri mientras se zambullía en su dulce horneado. Fue interesante cómo hiciste esto, creo que me gustaría aprender cómo lo hiciste, dijo Kira mientras comía. Salud gratis por Fuku y su comida. Gritó Kei. Salud. Salud, gritaron la mayoría de los demás. Fuku simplemente dejó escapar ruidos avergonzados debajo de la mesa. XX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 
casa? No, tonto. Sí, las estrellas son hermosas donde quiera que puedas verlas. Pero el bosque que las rodea le da aún más belleza. Explicó Kano indignado. De acuerdo. Aunque el cielo en sí se ve similar, de alguna manera estar en un bosque lo cambia todo mucho, explicó Kira. Supongo. Jin se encogió de hombros. Estoy de acuerdo, no veo mucha diferencia, dijo Nise. Supongo que ambos son unos tontos entonces, bromeó Kira. Tiene suerte de que no pueda sacar la lengua mientras estoy aquí. Nise hizo pucheros. Ay, no, ¿qué habría hecho si me hubiera sacado la lengua? Simplemente no lo soportaría. Dijo Kira con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. XX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 
hicieron de todos modos. María estaba en ese momento mirando hacia la parte superior de su tienda de campaña, sabiendo muy bien que no iba a poder dormir esa noche. Todo por culpa de ese maldito sentimiento. Ni siquiera fue un pensamiento apropiado, no se permitió terminar adecuadamente el pensamiento, por lo que fue solo una sensación en la parte posterior de su cabeza que parecía que le roía el cerebro. Aunque no terminar el pensamiento no ayudó mucho, porque ella sabía cuál era el pensamiento. Le dolía la cabeza y estaba agotada de luchar contra la urgencia de pensar, y sin embargo, a pesar de lo cansada que se sentía, el sueño no parecía estar en sus planes, porque su mente estaba demasiado activa. María respiró hondo por 50ª vez hoy para intentar calmarse. Bueno, ya basta, necesito despejarme de esto. Con eso, se levantó rápidamente y salió de su tienda, antes de caminar hacia el bosque circundante. Como los niños estaban dormidos, María pudo concentrarse plenamente en no preocuparse por sus problemas. Fue una noche encantadora considerando todos los aspectos. Un viento fresco soplaba a través del bosque provocando que los árboles susurraran emitiendo sonidos agradables. Su abuelo. El suelo era agradable y firme y desprendía un olor fresco a hierba y otras plantas. Los cielos despejados permitieron que la luna brillara sin obstáculos. Su abuelo y todos los que ella conocía estaban muertos. Estallido. María se golpeó la cabeza contra el árbol. Para allá. Dame un respiro. Te lo ruego. Con la energía agotada, María se dio la vuelta y se apoyó en el árbol, antes de sentarse lentamente y sostenerse la cabeza entre las manos. ¿Por qué mi cerebro no puede dejar de lamentarse ni 5 segundos?
Siguieron unos segundos de silencio hasta que finalmente María sintió que alguien le tocaba el hombro. Levantó la vista y vio a Kay de pie frente a ella. Hola. Ay, Kay. Pensé que ya estarías dormido, dijo María, intentando rápidamente concentrarse en esto en lugar de en sus propios problemas. Kira y yo salimos a caminar. A Kira le gusta caminar y a mí me gusta hablar, así que fue divertido. Explicó Kay. Pero parece que necesitas hablar con alguien. Estoy bien, solo estaba pensando en mi abuelo, admitió María, con una sonrisa forzada en su rostro. Sigues molesto porque él y todos los que conocías están muertos, ¿verdad? Preguntó Kay, yendo directo al grano. Era tan obvio, suspiró María, perdiendo al instante las fuerzas para seguir fingiendo. He visto a mucha gente triste. Así que sé cuando alguien está triste, explicó Kay mientras se sentaba en el suelo frente a María. ¿Y qué te hizo pensar en él? ¿De verdad voy a abrirle mi corazón a una niña de 7 años? Se preguntó María. Ay, ¿qué va? Quizás solo hablarlo ayude. Y, de todas formas, a Kay no le desanima nada. Te estaba viendo jugar a ti y a todos los demás junto al lago, y me recordó cuando mi abuelo y yo jugábamos en el agua, admitió María con tristeza, mientras esos recuerdos agridulces aparecían en mi mente, haciéndome llorar. Y después de eso, no he podido dejar de pensar en él. Y en cómo nunca más volveremos a tener un recuerdo como ese. Bueno, eso no sirve de nada. Kay frunció el ceño. Bueno, tu abuelo no se ha ido del todo. Sigue contigo. En tu corazón y en tu cabeza. María se quedó en silencio un rato. Solo imaginaba a su abuelo. Sobre todo su rostro. Mirándola fijamente, sonriendo, y lentamente, ella le devolvió una leve sonrisa. Sí, supongo que al menos eso es lo que tengo conmigo. Ajá. Lo tienes a él y todos los buenos recuerdos que tuviste con él, continuó Kay. El pasado es el pasado, nunca volverá, pero tampoco desaparecerá. Esos recuerdos que tienes con él siempre habrán existido, y nadie puede deshacerlos. Pero no puedes quedarte en el pasado, tienes que seguir adelante y crear muchos más recuerdos nuevos con otras personas a las que quieres. Como Le. Todavía tengo a Le, se recordó María, sintiendo que recuperaba algo de fuerza, pero de repente, otra garganta invasiva se abrió paso. ¿Pero por cuánto tiempo? Con sus nuevos superpoderes, me preocupa que algún día él también. Morir, terminó Kay. Probablemente no. Papá es muy cuidadoso y se esfuerza muchísimo para mantenernos a salvo. Pero incluso si falla, incluso si algo sucede. No está sucediendo ahora mismo. Le sigue aquí, y probablemente estará allí cuando regresemos. Así que más vale que crees todos los recuerdos posibles con él. Así, incluso cuando te despidas algún día, tendrás esos recuerdos. Y aunque Le no esté, eso significa que puedes encontrar un montón de gente nueva a la que amar y cuidar. ¿Cómo puede parecer tan fácil?, preguntó María. Probablemente tengas razón. Sé que la tienes, pero como alguien de tu edad, y con todo lo que has pasado, puede decir cosas así. No lo sé. Simplemente soy así, dijo Kay, sonriendo alegremente. No entiendo por qué todo el mundo complica tanto las cosas. Recuerda lo bueno del pasado, disfruta el presente y mira hacia el futuro. Si no puedes disfrutar del pasado, crea nuevos recuerdos en el presente para poder disfrutarlos más tarde. Si no puedes disfrutar del presente, trabaja duro para poder disfrutar del futuro. Si sabes que el futuro será difícil, disfruta del presente mientras puedas, para que esos recuerdos te ayuden a superar lo difícil. Así de simple. María se rió. Bueno, cuando dices eso, sí que suena simple. Supongo que, como no estoy disfrutando del presente ahora mismo, debería hacer algo al respecto. Sí. Pero ahora es hora de dormir. No puedes divertirte cuando estás cansada. Kay le recordó mientras se levantaba y le ofrecía la mano a María. Eres una niña muy buena, Kay. María sonrió al levantarse y tomó la mano de Kay antes de regresar con ella al campamento. XX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 
aire, antes de caer nuevamente hacia el mar. Cayeron al agua y entonces Jin se despertó. Jin se controló rápidamente. Siempre tenía que tener cuidado con los sueños de agua, pero por ahora parecía estar seco. Bueno, estoy bien, porque el agua en ese sueño se veía mucho más bonita. Era más claro. Más azul también. Se sentía mucho más real que nunca. ¿Será porque por fin vi un lago en persona?, se preguntó Jin. Bueno, fue genial, supongo, pero era tan diferente a verlo desde una computadora. Ah, ¿a quién le importa? Jin cerró los ojos y trató de volver a dormirse. Pero por primera vez en mucho tiempo, Jin se sintió inquieta. ¿Por qué el agua parecía tan diferente? Después de unos minutos, se hizo evidente que no volvía a dormirse, gimió molesto el chico de piel cromada. Dios mío. ¿Qué pasa hoy? Aún es hoy o ya es medianoche. Ah, ¿a quién le importa? Jin se levantó lentamente y salió de su tienda, mirando a su alrededor para ver si alguien vigilaba. No había nadie, por lo que Jin caminó lentamente hacia el bosque. Después de unos minutos de caminata, Jin finalmente llegó a su destino. El lago. Jin se acercó a la orilla del río y lo observó un rato, antes de tomarlo y moverlo un poco. Es solo agua. Como la que sale del fregadero. Entonces, ¿por qué es tan diferente? Es extraño cómo funciona eso, ¿verdad? Jin miró hacia atrás y vio a Kira allí de pie. Oh, ¿quién eres tú? Kira. El otro yo de Nice, explicó Kira. No sé qué significa eso, me da igual. ¿Por qué me seguiste? Preguntó Jin, volviendo su atención al lago. Si alguien te atacara ahora mismo, podrías morir antes de que los guardias puedan intervenir. Después de todo, tu cuerpo está muy débil, explicó Kira. Ah, entonces te diste cuenta de eso, dijo Jin. Kira asintió. Me han entrenado para detectar debilidades. Kyoku también lo notó. Por eso se aseguró de que todos nuestros juegos no fueran demasiado exigentes físicamente. Creo que realmente quería que te divirtieras. ¿Te divertiste? Jin guardó silencio un rato, antes de soltar un suspiro. Bueno, no fue tan malo como pensé. Pero mi presencia aquí probablemente les impidió divertirse más. Con mi cuerpo débil y todo eso. Jin se sentó y se miró en el agua. No se me dan bien estas cosas. ¿Por eso te gusta tanto dormir?, preguntó Kira mientras se sentaba junto a Jin. Más o menos. En mis sueños, puedo hacer de todo. Puedo ser explorador, héroe, villano, maquinista, lo que sea, dijo Jin. Pero en la vida real, me despertaba y sentía que no podía hacer nada. Mi don me impedía llevar una vida normal. Pero incluso ahora, con los anillos, sigo sin poder hacer gran cosa. Así que, mejor soñar para siempre. Es lo más divertido que haré en mi vida. Eso me recuerda a algo, dijo Kira, mirando su reflejo en el lago. Cuando vivía con mis padres, soñaba con nosotros tres, como una gran familia feliz. Soñaba que me amaban. Recuerdo que nunca quise despertar de esos sueños.
Porque en la vida real, por mucho que lo intentara, esos sueños nunca se hacían realidad. Kira entonces miró al cielo nocturno. Pero, nunca soñé que podría estar aquí. Con una nueva familia. Un padre y una madre que me aman. De verdad, me aman. Solo por existir. Nunca lo soñé, porque no sabía que podía suceder. Porque ese es el límite de los sueños. Puedes hacer todo lo que imagines, pero nada más. Nada más de lo que puedo imaginar, repitió Jin. Kira volvió a mirar el lago. El tamaño puede hacer que las cosas se sientan muy diferentes. Un vaso de agua parece nada, pero un lago lleno de agua es hermoso. Y el mundo es tan grande. Me pregunto cuántas cosas que jamás imaginé estarán ahí afuera. ¿Esperándome? Puedo ver el mundo entero cuando quiera. Usando una computadora. Se mencionó a Jin. No es lo mismo. No sé por qué. Simplemente no lo es, dijo Kira. Pero te diste cuenta, ¿verdad? Jin permaneció en silencio. Los sueños son bonitos, pero no son nada comparados con lo divertido que puede ser vivir, dijo Kira. Al menos, esa es mi opinión. ¿Por qué les importa tanto? Tú, Kyoku, Kei. ¿Por qué les importa cómo vivo? Preguntó finalmente Jin. Un día, un chico se acercó a mí y me ofreció una nueva forma de vivir. Al principio no lo entendí. ¿Por qué lo hizo? Pero cuando finalmente le pregunté, me dijo, porque el mundo es más interesante contigo en él. Dijo Kira. Quizás por eso. Quizás algún día, tú también hagas nuestras vidas más interesantes. ¿De verdad crees que alguien tan débil e impotente como yo podría hacer el mundo más interesante? Preguntó Jin, lanzando a Kira una mirada escéptica. Me ordenaron matar a Izuku Midoriya por su debilidad. Izuku Midoriya no solo sobrevivió a múltiples ataques de ejércitos de organizaciones criminales, sino que se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo, señaló Kira. Hizo todo eso siendo un adolescente sin peculiaridades, que nació sin nada. Como dije, el mundo tiene tantas cosas que ni te lo imaginas. Entonces, ¿quién sabe realmente qué puedes y qué no puedes hacer? Después de eso, Jin volvió a quedarse en silencio y volvió a mirar su reflejo por un rato más. Durante los siguientes minutos permanecieron sentados en silencio, dejando que el ambiente del bosque llenara sus oídos. No voy a poder dormir más esta noche, ¿verdad? Preguntó finalmente Jin. Repensar tu vida te mantiene despierto por las noches, créeme, lo sé, dijo Kira. ¿Alguna vez has tirado piedras? Preguntó Jin. La única vez que tiré una piedra fue en la cabeza de alguien. Así que no, respondió Kira. Pero no puede ser tan difícil.